que me tacha no sawa woteranki. La UNESCO, en su último informe para la educación, dice la importancia de una educación intercultural. Nos dicen que debemos considerar a nuestra tierra como un ser vivo. Y esa es nuestra perspectiva de la educación intercultural. Nosotros nos relacionamos con nuestro entorno en una dinámica horizontal, en una dinámica prácticamente de convivencia. Nosotros no nos relacionamos con nuestro entorno hombre arriba, río abajo, hombre arriba, plantas abajo, hombre arriba, animales abajo. No nos relacionamos así. Nosotros nos relacionamos de manera más dinámica, horizontal, interactuamos con ellos. Y ahí están las bases principales de una educación intercultural. Necesitamos convivir entre todos de una manera distinta. Esa relación epistemológica, sujeto-objeto, no debe ser unidireccional, tiene que ser de ida y vuelta, como Heitzer decía. Tiene que ser de ida y vuelta. Es la única forma de salvar el colapso de la tierra que, si vivimos como tal, seguramente vamos a ver inclusive nosotros. Nuestra tierra, nuestra Pachamama, está a gritos pidiéndonos a los seres humanos que establezcamos otro tipo de relación, ese tipo de relación que nuestros ancestros han tenido, que hasta ahora todavía en algunos lugares aún se vive así. Necesitamos eso. Pero para entender este tipo de relación necesitamos su medio, y el medio es la lengua. Un medio importante para entender mejor y para relacionarnos mejor con nuestro entorno. Ese es el esfuerzo que venimos haciendo desde el Ministerio de Educación. Yo soy nativo hablante quechua, anchancha tam kusikuni, kai pijancona kuñuikanakos haikichikwan. Kayuan ya, kai panchanakuspa, sumachta puridichison, huarmanchikuna allin wiñanampaj, allin hispinampaj. Dije, hermanos, hermanas, necesitamos unirnos. Las personas que sentimos, las personas que pensamos que un tipo de educación como esta es la esperanza para el futuro de la humanidad y de la vida en todo el planeta. Una vez más agradecer a los hermanos que nos visitan. Seguramente los aportes y las reflexiones que van a tener estos días van a servir de mucho para que nosotros explicamos el por qué es necesario hacer una educación intercultural bilingüe a nivel de todo el país. Es más, les informo que nosotros estamos actualizando la política de educación intercultural bilingüe para todos. Los que no lo son tienen que darse cuenta inmediatamente por qué él es así, por qué es cortés, por qué es respetuoso, por qué es sencillo, por qué no ensucia su entorno. Entonces, ese es un sujeto intercultural. En eso tenemos que diferenciarlos. Y así tienen que crecer nuestros hijos para que efectivamente tengan que ellos construir los destinos de la educación de nuestros pueblos. Hagamos todo el esfuerzo necesario para que nuestros estudiantes, nuestros niños y niñas que tanto esperan de nosotros, reciban un servicio educativo que les fortalezca su identidad. Si tenemos nuestra identidad enraizada, nuestra autoestima va a mejorar. Si nuestra autoestima está mejor, vamos a aprender tan igual o mejor que cualquier otra persona. Está en nuestras manos, queridos hermanas y hermanos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y espero que esta reunión pues tenga muchos frutos y, como dijeron, si empiezan 80, terminen 90, porque los que escuchan van a animarse a venir más gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, palabras muy reflexivas, ¿verdad? El profesor Marcelino Galindo Vivanco de la DEI. A continuación, invitamos al director del Pedagógico Bilingüe. Palabras del profesor César Mendívil Guevara. Adelante, profesor. Buenos días. Quiero agradecer la visita de la profesora Ángela Villacorta, directora regional encargada, directora regional de educación. También nuestro director de la DEIP, Vijeivira, Ministerio de Educación. Bienvenido, director Marcelino.
Y ARIAP, porque cuando nos dijeron, pues, Heiser, vamos a hacer una actividad en el pedagógico bilingüe, ¿qué más? ¿Qué mejor? Si tenemos que fortalecer desde ahí, apoyar para fomentar y fortalecer la IBE, estamos dispuestos con los brazos abiertos. También dar la bienvenida a la doctora Patricia. Doctora, bienvenida, esta es su casa, ¿sí? Y a los que le acompañan, un aplauso para la doctora Patricia Davis, ¿sí? La fortaleza, la lucha constante de hace muchísimos años, hasta ahora sigue perenne y con la lucidez grande de una inteligencia que ella nos manifiesta día a día. Gracias por los actores, por los que participan en esta reunión, porque de aquí van a salir cosas muy positivas. Y nosotros estamos contentos, siempre estaremos con los brazos abiertos, solamente me queda dar la bienvenida y estén como en su casa. Y anunciar, como ya lo dijo anteriormente, somos ya una escuela de educación superior licenciada, pero, muchas gracias, para el pedagógico bilingüe, pero este es uno de los peldaños más que tenemos que subir para alcanzar la calidad que requiere la educación intercultural bilingüe. Y para eso demandamos el esfuerzo y el acompañamiento para establecer una sinergia necesaria de los actores políticos, educativos, las ONG, la sociedad civil, para apuntar la mirada aquí al pedagógico bilingüe, en este caso a la Escuela de Educación Superior. Por favor, les pido, ayúdanos a caminar, a mejorar y a no decaer, porque la IBE necesita y demanda. Muchísimas gracias, bienvenidos. Muy buen día con todos y todas. Buen día, bienvenidos a la doctora Patricia. Con usted hablé, me parece, ¿no? Hablamos, ¿no? Hace tiempo, a su equipo. Disculpen, en el Perú somos protocolares, palabra de uno, palabra de otro y palabra de todos. Pero ya terminamos. Un saludo especial de la directora Nora Delgado, está de vacaciones, me encargó dirección en esta semana. Saludo a las UGELES que están presentes. ¿Dónde está Coronel Portillo? Va ahí, bravo, Coronel Portillo. Ahí está Coronel Portillo. ¿Dónde está Purús? ¿Dónde está Purús? Un equipo fuerte de Purús. Bienvenidos. ¿Dónde está Atalaya? Todavía no llega. Hoy día llega. Aplauso para Atalaya. ¿Dónde está Padrabat? Todavía hay un equipo que viene por ser especialista bilingüe. ¿Dónde está la Dirección Regional de Educación? Ahí está un grupo grande. También están los amigos, las hermanas de Puerto Bermúdez, ¿verdad? Muy bien, un equipo. El pedagógico bilingüe. La escuela, por Dios. Ella estaba muy calladita al otro lado y escuchaba todo lo que decíamos. Y luego ya en el conversatorio, ella nos propone un taller con sus profesionales que tienen en Estados Unidos. Y de verdad que nos pareció muy linda la idea, pero decíamos, ¿van a lograr venir estos profesionales a 2 meses y de ahí? Y la doctora Patricia decía que sí, que hay que coordinar con Heiser, con todo. Y verdad, empezamos a coordinar, a ver las posibilidades, las fechas, a garantizar una semana, todo el día. Entonces son desafíos. Con ARIAP hemos trabajado la validación de su material en Shipibo. Y tenemos que decir con alegría que hemos validado el material y los niños han leído y han aprendido a escribir también con este material en primer y segundo grado. Entonces ARIAP ya nos ha dado este material a la región para que las UGELES, por lo menos para el pueblo Shipibo y para el pueblo Ayánica, para que las UGELES impriman este material y den y repartan a los niños. Ese es un acuerdo que hemos quedado con los directores de las UGELES. Entonces vamos a insistir, pero también hay que capacitar a los especialistas en el uso de este material. Y los especialistas a su vez a los maestros y directores. Pasa también por brechas presupuestales.
pasa por brecha presupuestal. Nosotros acompañamos directamente de la DRE y la UGEL. Por ejemplo, la DRE acompaña a 10 instituciones educativas y en inicial y 10 en primaria, pero son las más cercanas a las que podemos llegar. Igual Jorge, ¿no?, de aquí de Coronel Portillo, acompaña directamente a las escuelas más cercanas, pero no hay presupuesto para acompañar a las más lejanas. Entonces hay toda una brecha realmente grande de cómo gestionamos, cómo acompañamos, cómo capacitamos, cómo hacemos el seguimiento al maestro para que haga su trabajo y nuestros niños y niñas aprendan. Entonces, nosotros agradecemos a ARIAP por esta iniciativa, por el equipo que va a fortalecer a nuestro equipo y a su vez a los maestros también. Este año el Ministerio de Educación ha puesto 3 prioridades, ¿no? Ha puesto 3 prioridades en la norma técnica del año. Una es el bienestar, otra es la inclusión y otra es la interculturalidad. Primera vez sentimos que en los 8 años que estamos, que la interculturalidad es una prioridad nacional para el país, en una norma técnica para todo el país. Ya, entonces, el taller se llama Fundamentos de la Educación Intercultural Bilingüe EIB. Y qué bueno que nuestras autoridades tengan bien claro este proceso y sea la necesidad nacional, ya no sea la necesidad de los pueblos indígenas, ¿no? Cuando se hablaba de la interculturalidad siempre nos ponían indígenas, mestizos, mestizos, indígenas. Y qué bueno que el profesor Marcelino haya tocado el modelo de servicio. Ese es el gran problema que está trayendo ahorita a los pueblos, a los profesores bilingües en la lucha por sus derechos laborales, ¿no? Yo siempre digo que no hay que confundir entre la lucha de los puestos laborales entre querer cambiar la política de la educación intercultural bilingüe, que es otra cosa. Acá sí nosotros estamos queriendo proponer que realmente desde este taller sea una información adecuada también para el ministerio y que vayamos adecuando justamente eso lo que dijo el profesor Marcelino, el tema del modelo de servicio educativo. Nuestro sueño como ARIAP, y le voy a decir al profesor Marcelino, es tener nuestro propio sistema de educación intercultural bilingüe de la Amazonía peruana. Que no seamos uno de todos, sino seamos exclusivos. Y acá quiero ser exquisito también. Porque creo que es parte del gobierno, y no creo, es deber de nuestras autoridades atender las necesidades de los pueblos indígenas desde nuestros contextos culturales y desde nuestras cosmovisiones. Si nos ponen a todos en un paquete, ahí hacemos mazamorra de gamitana, de chiuchiu, de bochico, y cuando comemos nos atoramos y ahí viene el problema. Entonces, justamente estos talleres que nosotros ahora estamos iniciando es para que las autoridades se den cuenta y vayan también teniendo herramientas necesarias para poder entender, comprender y actuar de una manera adecuada y pertinente desde nuestras culturas. ¿Cómo se dice, maestra? ¿Qué forman? Pues en lingüística, traducción. Ellos forman en lingüística, en traducción, ¿no?, en materiales, ¿no?, para la Amazonía, ¿no? Entonces, también un aplauso para la doctora Cristina, que muchos ya conocen. Ella también trabaja con nosotros, es muy dinámica y también tiene mucho conocimiento y manejo con las profesoras de inicial. Así que las profesoras de inicial tienen acá un aliado muy importante. Y la doctora Patricia, también ella tiene muchísima experiencia de trabajo y convivencia con el pueblo machiguenga. Ella habla castellano, inglés y machiguenga, mejor que un machiguenga todavía, ¿ya? Y tiene por más de 60 y tantos publicaciones de su autoría sobre la educación en América Latina. Ha sido asesora internacional, ha trabajado en varias universidades, ha dado seminarios internacionales como este en varios países, en varias universidades, ¿no? Y ahora ella está trabajando con nosotros, es nuestra asesora principal de ARIAP y también una amiga, madre, compañera
y una buena mentora. Entonces agradecemos a ella y un aplauso también para ella. Entonces tenemos acá calidad, ¿no?, de profesionales con tanta experiencia y ojalá que podamos aprovechar. Ellos conocen muy bien al ILB, han estado ahí, algunos han crecido, algunos han estado señorita. La doctora Patricia ha estado muy joven con sus hijos acá, su esposo descansa acá, su esposo de la doctora Patricia acá en la Unilla, en una partecita de la salida, creo, en Panteo, ahí en la entrada, ahí está su esposo de la doctora Patricia. Entonces tiene ese apego con nosotros más que de repente nos podemos imaginar. Entonces, tanto la familia o los esposos Moren, doctora Cristina, doctora Patricia, gracias. Y bueno, acá están sus alumnos, ¿no?, ahora listos para aprender. Y también para ir conociéndonos, ir dando este taller de una manera muy bonita y muy ordenada, vamos a hablar y yo les voy a dar pautas de participación o reglas de convivencia, ¿ya? ¿Cómo vamos a trabajar toda esta semana? El número 1 es: todos y todas tenemos algo valioso que aportar. Para poder hablar y entender a un nivel más académico sobre temas abstractos demora 4 a 7 años. Por eso es importantísimo seguir con la lengua materna y el segundo idioma hasta cuarto, quinto, sexto grado, para que puedan desarrollar sus mentes a este nivel en los dos idiomas. Entonces, principios de la educación multilingüe basada en la lengua materna. Principio 1. El elemento que más influye en el aprendizaje es el conocimiento previo que el alumno ya tiene. Descubra lo que el alumno conoce y enseñe partiendo de este punto. Principio 2. Hay que enseñar el lenguaje oral antes de alfabetizar, tanto en el E1 como en el E2. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que hablo uno, lo que entiende hablado, lo que puede escuchar, es lo que hacen primero, ¿no es cierto? Con niños pequeños. No empezamos cuando tienen 2 años a enseñarles a leer y escribir, ¿no? Demora. Empezamos con la oralidad y después empezamos con lo académico, de escribir y leer. Entonces, el lenguaje oral es la base para la lectura y la escritura. Al principio, aprender a leer a partir de la lengua oral. Cualquier programa de lectura que pretende fomentar las habilidades tempranas de la lectura tiene que ofrecer apoyo del vocabulario oral y las conexiones con el mismo. Principio 3. Primero enseñe a leer en la L1, no en la L2. Primero en el idioma primero. Así como aprendemos a leer por medio de comprender lo que está escrito en la página, es más fácil aprender a leer en un idioma que ya comprendemos. Al poder de leer un idioma podemos leer en general. Otra vez, si no entiende el mensaje que está escrito en la página, no va a comprender. La comprensión tiene que empezar con lo que puede entender, y si no entienden, no comprenden y no van a tener buena comprensión lectora. Principio 4. Hay que lograr habilidad oral en la segunda lengua antes de intentar a leerla. Intentar enseñar a leer en la segunda idioma que los alumnos hayan adquirido las habilidades orales adecuadas lleva a los docentes
al uso de métodos tradicionales de memorización y repetición no productivas. Lo que he visto por muchas partes del mundo es que los maestros escriben toda la lección en la pizarra y dicen ya, ahora ustedes escriben esto en sus cartillas, pues en sus cuadernos. Así nomás, ya, la lección. Pueden escribir muy bien, bonito, pero no entienden nada de lo que está escrito. Entonces no están aprendiendo nada. Lo que necesitan hacer no es memorizar y repetir solamente. Lo que necesitan es entender oralmente y después aprender a leer y escribir. Bueno, principio 5. Se debe continuar con la L1 y la L2 con metodología de L2 como asignaturas en toda la primaria. Esto es además del curso de lenguaje nacional. Eso es muy importante, que sigan aprendiendo en los dos idiomas desde preescolar hasta el 5º o 6º año. Entonces, el lenguaje tiene un rol central en el aprendizaje. No importa cuál sea el área, los alumnos asimilan los conceptos nuevos mayormente a través del lenguaje. Es decir, cuando escuchen, hablan, leen y escriban acerca de lo que van aprendiendo y lo relacionan con lo que ya saben. Así funcionan nuestros cerebros. Los neurones adentro de nuestros cerebros se juntan y forman nuevas conexiones con el aprendizaje anterior. Entonces, si no están aprendiendo algo nuevo que ya han aprendido algo antes, no pueden conectarlo. Bueno, este es más científico que lo que puedo explicar. Sigamos. Todo esto quiere decir, un concepto bien formado en la primera lengua queda claro y bien entendido. Para poder hablar de este concepto en la L2, simplemente hay que aprender el vocabulario que se usa para referirse a ese tema. El alumno puede explicar, aplicar, generalizar y razonar con este concepto. Entonces, algunas personas tienen esta idea de, lo siento, estoy confundida. Ok. ¿Qué decir? Un concepto, ya leí esta parte, ¿no? Sí. Ok, ya al siguiente. Al siguiente, por favor. ¿He leído esto? No. Bueno, un concepto formado por medio de una segunda lengua tiene que pasar por el filtro de la barrera lingüística, donde frecuentemente se pierden elementos importantes. Por lo tanto, el concepto que se forma queda deficiente o vago. Es casi imposible explicar, aplicar, generalizar o razonar con un concepto deficiente o vago. Lo único que el alumno puede hacer es memorizar las palabras que comprendió acerca del tema y reproducirlas en el examen. Esto no garantiza dominio del lenguaje ni comprensión. Conclusión. Bueno, cuando se aprovecha la L1 del alumno como un recurso cognitivo y lingüístico, utilizando estrategias de enseñanza bilingües,
no solo sirve para promover el aprendizaje del segundo idioma, sino también facilita mejores niveles de desempeño académico. Especialmente en lugares donde hay mucho contacto con el castellano, es muy importante que el programa bilingüe continúe hasta el fin de la educación primaria. Hay dos razones. La dificultad del material aumenta y se necesita explicaciones en la primera lengua para aclarar los conceptos nuevos. El aprendizaje de la segunda progresa más rápidamente cuando se escucha. Si los alumnos no escuchan el segundo idioma constantemente, les llevará más tiempo para alcanzar el nivel de fluidez y comprensión que se requiere en el segundo idioma para lograr éxito en la educación secundaria. En un modelo idóneo, los alumnos escuchan el segundo idioma y además reciben enseñanza en la primera y la segunda, tanto en la lectura como en el contenido académico. Bueno, tenemos un modelo de el siguiente diagrama representa el puente que facilita el aprendizaje de un idioma. Bueno, los alumnos aprenden a leer y escribir en su primera lengua acerca de las personas, lugares y cosas que les son familiares e interesantes. Entonces comienzan a cruzar el puente por este lado. Entonces empiezan con su primer idioma oralmente, después escrito. Aquí abajo, eso es lo que no queremos que pase. El abismo del fracaso académico y la desmoralización. Desafortunadamente, eso es lo que pasa para muchos niños. Y, como acabo de explicarles, muchos pues al terminar primaria se caen en este abismo, en esta brecha, porque no han aprendido bien en la escuela. Entonces, lo que necesitamos es un puente. Empezamos el puente por este lado, aprendiendo en el primer idioma. Continúan desarrollando fluidez oral y escrita en los dos idiomas, perfeccionándolos a través de toda la vida para poder comunicarse y aprender. Entonces, una vez que han aprendido el primer idioma, ya empiecen, pues pasen por este puente aprendiendo el segundo idioma oralmente. Después escrito, la lectura y la escritura, para empezar a estudiar completamente en el castellano. Muy bien, este es el puente. El proceso. Los alumnos adquieren fluidez en su L1 usándola para comunicarse. Aprenden a leer y escribir en su L1. Los docentes emplean la L1 como lengua de instrucción en los primeros grados. Las lecciones se basan en los conocimientos y experiencia de los alumnos y valoran su herencia cultural. Valoran su herencia cultural. Y los alumnos aprenden la segunda lengua en forma oral a través de actividades amenas de tipo escuchar, ver, hacer. Ganan confianza en su habilidad de comunicarse en el segundo idioma sobre temas familiares. Usan lo que saben acerca de la lectura en L1 y el lenguaje oral de la L2 para comenzar a leer y escribir en L2.
Utilizan la L1 y la L2 como medios de aprendizaje a lo largo de la escuela primaria. Y en el siguiente tema vamos a aprenderlo porque esto es tan importante. Bueno, el siguiente cuadro provee un posible, bueno, no sé si está, a ver, puedes, ya, miren su separata, para ver un cuadro que indica la forma de presentar la segunda idioma, por ejemplo, el castellano, y la tercera, por ejemplo, el inglés, en forma progresiva. En algunos lugares, como en Bangladesh, cada idioma se escribe con un sistema de escritura, o sea, un alfabeto diferente. Imagínense. Entonces, los niños aprenden Chakma usando una escritura, después aprenden Bangla, el idioma nacional, usando otro sistema de escribir, y el inglés, que tiene su forma también, ¿no? Entonces, pensando en programas así, están aprendiendo 3 idiomas a la vez. Pero en el caso de Perú, estamos pensando en 2 idiomas. Entonces, vamos a empezar oralmente con prelectura y preescritura en el L1. Después, en primer grado, el L1 oral, la lectura, escritura, y ya empezamos con el L2 oral. En tercer grado, seguimos con oral, lectura, escritura, y pues vamos a esperar para empezar la lectura y escritura hasta que puedan hablar bien el castellano, hasta el tercer grado, en lo cual empiecen con oral, lectura, escritura, y oral, lectura, escritura en el segundo idioma después. Y miren, ya en cuarto grado, si quieren, pueden empezar a aprender inglés, o francés, o alemán, o lo que sea. Pero seguimos en cuarto, quinto y sexto aprendiendo todavía en los 2 idiomas. Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, vamos a pensar otra vez en el Perú. Para el Perú se recomienda reforzar la L1 en primaria, empezar la L2 muy temprano, suprime la L1. Esto es importante. Necesitamos ayudarles a los alumnos a usar su primer idioma. He escuchado por todo el mundo: ay, pero estamos perdiendo nuestro idioma. Ya necesitamos la educación bilingüe para ayudarnos a mantener o aprender nuestro idioma. ¿Dónde aprendemos un idioma? En el hogar, con la mamá, con el papá, con los hermanos. Si ya no están usando el idioma en el hogar, yendo a la escuela no les va a ayudar. Necesitamos promover el uso del idioma en la casa. Y empezando en preescolar a enseñarles ya de una vez el castellano no ayuda. No ayuda. Aunque me dicen: ay, pero podemos cantar estas canciones tan lindas de el tiburón, el tiburón, bueno, sí, claro, es muy lindo. Esperen para enseñar esta canción en primer grado, por favor. Inventen una canción tan linda en su idioma. A ver, aquí tenemos un shipibo. Podemos, pues, ¿cómo se llama tiburón en shipibo? Ay, pues no hay tiburones. ¿Muy feo? Bueno, dime el nombre de un pez. Shushushka. Ya, ¿por qué no aprendemos una canción bonita de Shushushka, Shushushka, Shushushka? Ya, inventamos canciones lindas en el idioma. Y ya en el segundo idioma pueden aprender el tiburón. Bueno, aunque me encanta esta canción del tiburón. Bueno, entonces, ¿dónde estoy? Ya, entonces enseñamos la lectura, escritura
de la segunda, en el tercer grado, cuando los alumnos sepan leer y escribir en su L1 y saben suficiente vocabulario para comprender lo que leen y escriben. Bueno, investigadores ilustres apoyan este método cuando se intenta diagnosticar si los escolares de sociedades minoritarias tendrán éxito en el próximo ciclo escolar. El indicio más potente es la cantidad de instrucción formal que recibieron en su L1. Si no puedo explicar nada más, si no podemos explicar nada más durante este taller, este es el punto principal que necesitan entender. En los estudios, por todo el mundo, investigaron y esta es la conclusión. Cuando se intenta, bueno, el indicio más potente es la cantidad de instrucción formal que recibieron en su L1. Esto es lo más importante. Entonces, es hora de iniciar una agenda más amplia para la educación mundial, para la educación en Perú, que enfoque en el objetivo aprendizaje para todos. Uno de sus metas debe ser, en los primeros grados de primaria, proveer educación multilingüe basada en la lengua materna. Debemos a los niños la oportunidad que merecen. Muchas gracias. Bueno, ¿tenemos tiempo para preguntas? Sí, muchas gracias, doctora. Muy interesante su presentación. Demos a los niños la oportunidad que merecen, ¿verdad? Entonces, creo que este tema es muy interesante para nosotros los participantes. ¿En qué idioma enseñar? Y ha habido unas pautas que nos han indicado los objetivos de un buen programa de educación, programas fuertes y eficaces de educación multilingüe y multicultural. Y en sí, en la separata está todo, ¿no? Entonces creo que con estas explicaciones nos hacen pensar y cómo desarrollar y trabajar en nuestras escuelas bilingües, ¿no? Y cómo queremos ver el fruto, el resultado en nuestros niños, ¿no? Estamos en la rueda de preguntas, ¿ya? Y yo voy a facilitarles, voy a ir hasta atrás, alguna pregunta, algún comentario breve, centrándose referente a lo que expuso, ¿no? la doctora Cristina, ¿no? Referente al tema. ¿Alguien quiere participar, hacer un comentario en esta oportunidad? Sí, profesor. Se va a presentar su nombre y su cargo, ¿ya? Buenos días. Profesor, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Yamino Bolívar, soy especialista EIB de la UGEL de Padre Abad. Más que pregunta, solamente es un comentario reafirmando lo que se ha hablado en este taller, ¿no? O en esta presentación. Si bien es cierto, si queremos conservar la lengua de nuestros padres, la lengua materna, hace un hincapié en que primero la lengua se aprende en el hogar, ¿no? Con nuestros padres, con nuestros abuelos. Entonces nosotros como educadores, el compromiso no es solo trabajar con los estudiantes, sino también con los padres de familia, hacer de repente esa, llamemos así, salvaguardar la lengua en el núcleo familiar. Luego, ¿a dónde se trasladan estos estudiantes, estos niños? Recién a inicial. Claro, estamos hablando del Perú, ¿no? Que uno de los niveles es de educación inicial. Y es bien cierto, en inicial se tiende a enseñar el castellano muchas veces, olvidando la lengua materna. Entonces,
Creo que aquí debemos reafirmar esa labor como docentes desde la educación inicial hasta la educación primaria. En el cuadro que ha mostrado la doctora, vemos que recién podemos nosotros a enseñar lo que es la lengua castellana desde el primer grado y solamente en el nivel oral. Pero nosotros estamos enseñando, o bueno, en muchas escuelas, hablo del pueblo originario de la región de Padre Abad, en muchas escuelas se está enseñando el castellano ya a escribir, cuando ese no es el proceso que se sugiere. Me quedo con el principio 5 que habló la doctora de la educación multilingüe, multicultural, que no solamente debemos o no solamente debe permanecer o enseñarse la lengua materna, la lengua originaria inicial, primaria, sino ¿por qué no llevarlo hasta secundaria? ¿Por qué no trabajar con los maestros de secundaria en un proyecto, por ejemplo, llamemos al proyecto Ortografía Perdida en nuestra lengua originaria? Rescatar aquellas palabras que se dejaron de hablar o que nuestros ancestros nos enseñaron y hoy en día ya no lo utilizamos. Qué bonito sería que nosotros también enseñemos a los maestros monolingües de secundaria nuestro idioma. Lo dice acá, hay términos académicos que ellos podrían manejar y enseñar a los estudiantes, y creo que nuestros estudiantes comprenderían mejor. Solamente ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias. Sí. Tienes razón. Hay que enseñar a los estudiantes en el primer idioma desde el inicio, en la casa, ¿no? Sí, hay muchas preguntas que estoy viendo desde acá y comentarios. Iniciamos con la maestra. A ver, ¿quiénes quieren participar? 1, ya, 2, a 3, 4, ya, me ayuda pronto. Maestrita. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Amanda del Águila, soy docente de la Universidad Intercultural de Amazonía. Muy buenos días. Gracias, señora, por todo lo que usted nos está viendo un poquito más nuestra visión, la preocupación, mi preocupación y de repente la de los muchos colegas es lo siguiente. Nosotros enseñamos, cuando yo enseño, tanto a la facultad de educación, bueno, a la carrera de educación inicial y educación primaria. Y mi preocupación es que muchas señoritas y muchos jóvenes van a ir a sus pueblos a enseñar, pero ellos no saben tampoco mucho, ellos no saben su lengua, no practican su lengua, no saben escribir. Entonces, ese es un obstáculo para que ellos vayan ellos van a ir a enseñar porque van a tener su título, pero saben cómo hacerlo. Hay 5 principios, ninguno lo tiene. ¿Por qué? Porque desde chiquitos no les han enseñado en su casa, es más, les han amestizado, o sea, más de repente por evitar quizás la discriminación, pero no, nosotros los maestros, los que estamos acá, los 9 que estamos acá, estamos preocupados. Porque en realidad nos preocupa. Una señorita de educación inicial, ¿cómo va a ir a enseñar a sus auxiliares? Tampoco, no lo ha hecho, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hacer? Tal vez ustedes nos podrían dar después, fuera ya de la partita, nos podrían dar una sugerencia para que nosotros, los maestros que estamos ahí, tengamos algo con que agarrarnos y poder, de repente, con lo que podemos, hacer algo con ellos. Gracias. Gracias por esta buena pregunta, muy relevante. Es que sí, es un problema. ¿Por qué? Porque los padres no están transmitiendo el idioma a sus hijos. Entonces, podemos intentar de rescatar el idioma, pero si los padres de familia no lo van a usar en sus casas, con sus hijos, el idioma va a morir.
así es la situación. Entonces el Perú está en un momento grave. Este es el momento de rescatar sus idiomas. Ay, casi quiero llorar. Porque si los padres no están enseñando el idioma a sus hijos, tendremos que volver al principio. Y con estos maestros, pues estos estudiantes en la universidad que están estudiando en el Instituto de Pedagógica, esa es la situación. Entonces ellos tienen que empezar a aprender su idioma como segundo idioma. Y poco a poco van a poder empezar a hablar con fluidez para poder enseñar en las aulas. Entonces, mientras tanto, necesitamos pedir la ayuda de los padres de familia, los que sí saben el idioma, para ayudar en las aulas. Cuando yo empecé a enseñar en los Estados Unidos, tuvimos niños en todos sus grados que solamente hablaban español. Primero, segundo, kinder, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y yo era la única que hablaba español. Y bueno, obviamente, no soy nativa hablante. Entonces, yo tuve que enseñar a todos estos niños en todos los grados, pero tenía ayuda de una asistente que me ayudó. Ella habló el idioma. Entonces, y cuando estos niños se reunieron conmigo en las mañanas para las clases de lectura y escritura, después ya se fueron a las aulas de sus clases en puro inglés, pero se fueron con una asistente que les ayudó en el aula con el idioma. Eso es lo que necesitan hacer ahora, es pedir la ayuda de los padres. Y muchos de estos padres que empezaron como asistentes en el aula, ya después decidieron que querían estudiar para ser maestros bilingües. Y ahora ya no lo ni necesitan, porque ya los niños que habíamos enseñado ya pueden enseñar a las generaciones futuras. Eso es lo que queremos. Entonces, hay dos remedios, bueno, tres. Uno es, hay que enseñar a los profesores que tienen a enseñar en el idioma, pues aprender el idioma y después enseñar el idioma. Segundo, es usar asistentes en el aula que ya hablan el idioma, padres de familia que pueden asistir. Y tercero, implementar la educación bilingüe, intercultural bilingüe, para que ya tengamos niños que pueden ser los maestros de los futuros generaciones. Además, hay que abogar, hay que insistir, hay que concientizar a los padres de familia para que sigan hablando el idioma en la casa. Y ellos necesitan entender que este no es un retraso. No es que los niños ya si empiecen a hablar en su propio idioma, no van a hablar el castellano. Es el opuesto. Van a aprender los dos y van a aprender el castellano a niveles más altos. Porque aprendiendo en un idioma se puede transferir estos conocimientos a la segunda. Los padres de familia necesitan aprender esto. ¿Y quiénes les va a explicar? Ustedes. Otra vez, ustedes tienen la responsabilidad de impartir esta información a los maestros y a los padres de familia. Bueno, muy buena pregunta. Muchas gracias, doctora Cristina, por la respuesta muy clara, ¿verdad? Y entendible. Ahora con la maestra Irene. Adelante, maestra. Bien, hakuyama kide, maestra Patricia, hakuyama kide Maldonado de Cabo. Bien, Cristina, perdón. Mire, yo soy docente de una institución educativa bilingüe, San Salvador, acá en Yanacocha.
Estoy viviendo ahí unos momentos muy importantes para este proceso de la educación intercultural bilingüe. Hay niños que definitivamente están hablando más castellano que el mismo shipibo, y eso es una preocupación en las cuales nosotros como maestros hacemos un diagnóstico para hacer el tratamiento de lengua. Entonces, escuchando todo lo que usted está mencionando, pienso de que sí tengo la oportunidad de ir revitalizando más la lengua haciendo el trabajo de tratamiento de lengua al revés, ¿no? Entonces, primero hablo en castellano y después en shipibo para darle la oportunidad. No sé si estoy equivocada, pero he sentido de que no podría ser así, porque lamentablemente me da mucha pena todo este proceso, porque yo también soy un producto de la educación intercultural bilingüe. Mis padres no me enseñaron a hablar bien el shipibo, pero yo entendía y comprendía bien. Entonces, gracias a esta alma mater, yo reafirmo mi identidad. Por eso amo a educación intercultural bilingüe y al pedagógico bilingüe. Y yo siento que sí tenemos la oportunidad de reforzar, fortalecer nuestra lengua. Entonces nos queda un gran reto, y espero que también nuestros colegas monolingües nos comprendan, porque no solamente estos retos se marcan en nuestras aulas, sino también en nuestras ofertas laborales, ¿no? Entonces aquí debe haber una oferta de análisis para que todo este proceso no seamos una historia más, sino sigamos viviendo en nuestra propia identidad como shipibos o como otro pueblo indígena. Es lo que quiero decir. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias, María. Qué bueno, mire, ella decidió por sí misma seguir estudiando, seguir aprendiendo el idioma. Qué bueno. Y sí, es muy importante esto. Algo que he visto en diferentes idiomas, pues estoy hablando con jóvenes, ¿no? De adolescentes, jóvenes de 20 años, y me dicen, no, sí, mis padres me enseñaron muy bien el idioma, sí, soy bilingüe, ya sé escribir y leer en mi idioma. Sí, claro. ¿Y están enseñando a sus hijos el idioma? Bueno, necesitan aprender el inglés. Oh, ¿no están enseñando el idioma a sus propios hijos? Pues no. Entonces empiece con los adolescentes también a apreciar su idioma y entender que es pues primordial que hablen, que enseñen, que pues hablen con sus hijos en el idioma en la casa. Después van a aprender castellano y pues el inglés, ¿no? Pero hay que empezar con esto y hay que concientizar a los jóvenes también, ¿ya? Muy bien, señora, gracias. ¿Hay otra pregunta o ya se acabó el tiempo? ¿Cuántas había? Parece que son 3. Y terminamos ahí la pregunta. Acá y pasamos allá, ¿ya? El profesor. Muy buen día con todos. Buenos días. Bueno, Carlos Díaz de Dreu Cayali, especialista en secundaria. Hace poco ha habido un problema social en el proceso de nombramiento de docentes. Al parecer, el Ministerio de Educación había ofertado plazas bilingües para que tengan la opción de nombrarse profesores monolingües o en lengua castellana. Acá estamos presenciando, gracias a su presentación, estamos enriqueciéndonos teóricamente de que es inevitable, es fundamental que se aprenda en lengua originaria. Hablamos de inicial, hablamos de primaria, pero cuando ya nos vamos al nivel secundario, según el cuadrito, inclusive desde la primaria ya se necesita ir ingresando al proceso de la segunda lengua. Nuestra currícula nacional nos habla de lee diversos tipos de textos en lengua materna, lee diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua. La pregunta es, ¿quiénes deben enseñar
el castellano como segunda lengua, teniendo en cuenta que en el nivel secundario muchos pueblos originarios carecen de profesionales en muchas de las áreas, pero también en comunicación. Entonces, podrían, por lo menos en secundaria, enseñar el castellano como segunda lengua los profesionales que hablan y son nativos castellanos, o debemos reservarlos solamente por razones de derechos laborales a los maestros bilingües, aunque seguramente de repente no tengan esa formación profesional. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Buena pregunta. Puedo ponerme en muchos líos, entonces, pero fíjense, no soy política y no entiendo pues todas las políticas en el país de Perú, pero entiendo lo que está diciendo, que pues por bueno, no debo decir esto, por la pobre educación que han recibido los nativos hablantes, puede ser que no han estudiado bien el castellano y puede ser que no están aprendiendo pues, al nivel de fluidez que necesitan, ¿no? Esta es una lástima, pero tenemos el poder de ayudar. Entonces, primero hay que empezar enseñándole el primer idioma, enseñándole el segundo idioma en una manera entendible, seguir con los dos idiomas, aprendiendo el castellano a niveles altos, no solamente a un nivel básico, sino a habilidades académicas. Bueno, hay que empezar con esto y lo vamos a hacer. Entonces, otra cosa es que tenemos para ustedes recursos. No estamos simplemente diciendo, bueno, esto es lo que ustedes deben hacer. No. ARIA ha producido materiales en el primer idioma para enseñar primero, segundo, tercero y cómo desarrollar más materiales en el idioma, pero también tenemos, pues basado en las investigaciones de la doctora Patricia, tenemos también libros muy buenos para enseñar el castellano como segundo idioma en los grados, pues los primeros grados y también, señor, en secundaria. Son buenísimas. Y aquí están. Niveles A, B, C y D. Entonces, estos sirven para enseñar los maestros bilingües, los maestros que quizás no pueden hablar con la fluidez necesaria, pueden usar estos materiales para enseñar el castellano y a la vez van a perfeccionar su castellano, ¿no? Entonces, estos libros son sumo importantes y están disponibles por ARIA. Es una riqueza para ustedes. Están aquí disponibles para que los usen en las escuelas. Entonces, no quiero decir que los hablantes nativos de castellano no deben enseñar el idioma. Pues claro, esto está bien, usando estos materiales, pues porque tienen, pues empiecen y están por niveles, paso a paso, pero también se pueden utilizar los mismos maestros bilingües, también en secundaria. ¿Qué más? Hay una metodología para enseñar la segunda lengua, con más explicaciones de lo que necesita un nativo hablante del castellano. Y ustedes, si desean,
no sé dónde ponerlo, más cerca. Si ustedes desean, podría haber un curso en la enseñanza de una segunda lengua, en la preparación de los maestros. Entonces, ARIAP ofrece estos cursos, pues tenemos los libros para ayudar también, y hoy, esta semana vamos a introducir los libros para enseñar al primer idioma, las metodologías. ARIAP está dispuesto a hacer estos materiales, a ayudar a desarrollar estos materiales en aún más idiomas. También vamos a explicar el programa de enseñar castellano como segundo idioma y van a poder ver todos estos materiales. Estamos aquí para servirles. ¿Hay otras preguntas? Ay, hay más preguntas. Sí. Bien, colegas, buenos días. Le habla el profesor Jorge García Canayo, especialista de educación intercultural bilingüe de Local de Coronel Portillo. Cuando el profesor Carlos decía si los profesores monolingües pueden enseñar en los colegios bilingües donde faltan profesionales de IB, de carrera o de especialidad, ¿verdad? Creo que, yo he estudiado 2 últimos años en nivel primario en una escuela monolingüe y en secundaria también en escuela monolingüe en zona rural. Lo que pasa es que por más monolingües o castellanos hablantes que sea, a mí no me enseñaron a hablar el castellano, sino en castellano. Por eso es que tengo esa dificultad de expresarme o hablar con fluidez el castellano. Lo que aquí se quiere enseñar en esas 2 lenguas es enseñar el shipibo, el ashaninka, y como también el castellano, y otras áreas ya en castellano donde se distribuya el horario de tratamiento de la lengua. Entonces ahí está de repente algunos resultados, ¿no? Lo que faltamos es sensibilizar a los padres de familia para que nuestra lengua siga fortalecida, sigamos desarrollando en cualquier contexto, no solamente en la escuela, porque desde las casas, desde los hogares partimos el aprendizaje de nuestra propia lengua. Si nosotros no sensibilizamos, esto va perdiendo. Y hay una investigación que ya lo ha hecho. La lengua shipibo, si nosotros no mantenemos, no fortalecemos, en 20 años se desaparece. Porque eso es lo que nosotros estamos haciendo a través de la educación intercultural bilingüe. Y eso es lo que no queremos y no vamos a permitir. Porque nosotros mismos no podemos estar terminando que se revitaliza, ¿no?, nuestra lengua. Porque en instituciones educativas, en la política del modelo de servicio de educación intercultural bilingüe nos han distribuido 2 formas de atención ahora, de fortalecimiento y de revitalización. Entonces, en ese contexto venimos distribuyendo nuestra planificación. Cuando decía en el proceso de aprendizaje de castellano como segunda lengua doctora, ahí he visto que sí se aprende la segunda lengua escuchando, viendo y haciendo. En la cultura shipibo también aprendemos de esa manera. Ese es el proceso de nuestro aprendizaje en cultura shipibo. Nuestros abuelos lo primero que nos hacían es aconsejar cómo se debe hacer. Y luego te dice, vea cómo estoy haciendo. Ya, tienes que observar cómo estoy haciendo y luego te hace práctica. Y en la práctica puedes tener muchos errores. Sin embargo, en la segunda y tercera ya vas perfeccionando. No, ese es el proceso también de aprendizaje del pueblo shipibo. Yo me refiero a la cultura shipibo. Así aprendemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que planificar también en las escuelas, esos procesos, para no cruzar de repente la mentalidad o la formación misma de los estudiantes desde el hogar. Mi pregunta, doctora, como tenemos 2 planificaciones, en sí estamos trabajando una planificación para estudiantes del contexto de fortalecimiento, donde los estudiantes hablan más su lengua originaria y poco el castellano. Esa planificación tenemos y manejamos la mayoría de los docentes bilingües aquí en Coronel Portillo. ¿Cómo o qué estrategia o metodología podemos utilizar con
niños bilingües que ya no hablan su lengua originaria, que hablan castellano. ¿La misma estrategia que enseñar al castellano o tiene otra metodología? Me pregunto. Gracias. ¿Puede contestar esta pregunta? ¿Puede contestar todas las preguntas al final? Sí. Entonces. Soy Doris Bolívar Huayta, especialista de educación intelectual bilingüe de la Dirección Regional de aquí de Ucayali. Soy del pueblo Cacataibo, de un pueblo minoritario, ¿no? Como nos llaman. Bien, bueno, es un comentario. He estado escuchando atentamente esta ponencia, ¿no?, de la enseñanza en la lengua materna, y me he dado cuenta y sigo pensando, pues, ¿no?, que cuántos atropellos cometemos, se han cometido, se siguen cometiendo con nuestros niños indígenas, pues, ¿no?, de la región, ¿no? Y bueno, yo también soy parte de esos atropellos, pues, que se han cometido, ¿no? Y cuánto daño hacemos a nuestros niños psicológicamente, con la autoestima, ¿no? Y cuántos niños, cuántos profesionales tenemos ahora que de repente no nos hemos dado cuenta de esto que han cometido con nosotros, se sigue cometiendo. Y estos, pues, son los profesionales que, digamos, que ahora van a las escuelas, van a las instituciones y no enseñan, pues, en la lengua originaria. Tenemos docentes, es cierto, que no enseñan en la lengua originaria, quizás porque no han recibido una educación o las metodologías necesarias para saber cómo impartir o cómo enseñar en la lengua originaria, ¿no? Entonces, hay muchas barreras que tenemos en esta enseñanza, en este aprendizaje de la lengua originaria. También se dificulta por la brecha docente que tenemos generalmente y sobre todo los pueblos minoritarios. Se ha hablado de que ya, o sea, se ha sacado una lista de los pueblos minoritarios que ya están en peligro de extinción, está desapareciendo la lengua. Y es una pena porque seguramente, ahora no, pero más adelante mi pueblo también va a estar en esa línea de desaparecer el idioma, ¿no? ¿Qué está pasando? Que ya, pues, los padres no hablan, no enseñan a los niños, ¿no? Entonces, ya los docentes tampoco hablan en la lengua originaria, no saben cómo enseñar en la lengua originaria, no comprenden, de repente no tienen las estrategias para poder enseñar en la lengua originaria, ¿no?, a nuestros niños. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué estamos haciendo para preservar estas lenguas originarias que de repente ya están desapareciendo, ya van a desaparecer? Y esto se dificulta sobre todo cuando algunos maestros, algunos especialistas, disculpen, voy a decir así en general porque ya estoy 5 o 6 años ya en la lengua, he visto muchas cosas, y sí, pues hay profesionales que sí están en contra de la enseñanza en la lengua originaria, ¿no? Y se siguen cometiendo esos atropellos, ¿no? Porque sí he tenido la oportunidad de visitar algunos sitios muy, muy alejados, en donde a veces se dice que es mejor, es más fácil enseñar en castellano que en su propio idioma, ¿no? Entonces hay que también preguntarnos qué estamos haciendo nosotros de repente como especialistas, como docentes, como directores, de casas formadoras, de pedagógico, de las direcciones, ¿no? Pero también hacernos esta pregunta, en los pueblos minoritarios generalmente no tenemos docentes. ¿Quiénes se van a enseñar ahí? ¿Quiénes se van a enseñar en secundaria? No necesariamente, se van los monolingües. Se van monolingües a las instituciones EIB porque no hay docentes. Entonces me pregunto yo, ¿hay algún resultado ya que estos monolingües se van a enseñar en las instituciones secundarias? Habría que analizar, ¿no? Habría que ver qué instituciones secundarias netamente están enseñando puro monolingües, ¿no? Y habría que analizar de repente qué estrategia se puede trabajar con estos docentes para que, si no pueden enseñar en la lengua originaria, al menos respeten la cultura, valoren la cultura, trabajen con los padres de familia, respetando toda esta cosmovisión indígena que tenemos, ¿no? Porque se ve, de verdad, se ven muchos atropellos, aún estando en este siglo, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Entonces, ¿cómo respetar, cómo amar esta cultura a pesar que yo no sea parte de ella? ¿No? Entonces, qué importancia, de verdad, de que sí se debe enseñar en la lengua original y en la lengua materna. No se debe perder esto. Sí sé que hay muchas dificultades,
se tiene miedo de repente a la diversidad, es una dificultad la diversidad, pero esa es nuestra realidad y eso es lo que tenemos que trabajar. Eso sería todo. Sí, buen punto, gracias. Muchas gracias. Ya, profesor. Ahí voy. Voy corriendo. Isto. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Rosalina, la técnica. Mi nombre es Juan López, soy docente de la Universidad Católica Sensapense, filial de Atalaya en Nopoqui, más conocido como Nopoqui. Y voy a hacer un poco de comentarios. Realmente la lengua llanecha está por desaparecer totalmente, ¿no? En los años 80, a partir de los años 80, 90, hasta 2000, hasta la fecha, se están nombrando profesores, entre comillas, docentes bilingües, ¿no? Entonces en mi zona. El caso nuestro es que realmente todo es un problema en la vida social, pero hay soluciones que tenemos nosotros como docentes que dar, más que todo, ¿no? Porque es un compromiso más que todo, nosotros los docentes que todavía sabemos hablar, que podemos enseñar. Es el caso, yo tengo una experiencia que he hecho yo, después de 5 años de trabajar, hemos llevado alumnos a hacer prácticas allá en la comunidad, el 7 de junio, donde es mi comunidad, un sector llamado Pampacocha. En ese, los alumnos encontraron que no hablan nada llaneche, totalmente, hablan el castellano, ¿no? Entonces, mis alumnos me preguntan, ¿qué hacer, profesor, frente a ellos? Yo le digo que no hay tiempo que perder. Están los abuelos, las abuelas, abuelos que hablan el llaneche, abuela que habla llaneche. Entonces hay que llamarlos a ellos, son nuestros profesores. Así se empieza con los niños. Hay que nombrar los animales, nombramos todos los animalitos, saben, en la pizarra escriben y empezaron a hablar, ¿no? El abuelo decía, los alumnos pronunciaban y empezaron a funcionar 1 semana, 2 semanas y así empezamos. Hemos estado casi 1 mes y medio y empezaron a cantar, a hacer poesías, empezaron a danzar. Entonces rescatamos lo que ya estaba perdido, estaba dentro de la comunidad, solamente faltaba una cosa, empujar un poco. Entonces vemos que realmente funciona. Los abuelos están todavía vivos, los abuelos y las abuelas. Entonces preguntamos, son sabios, conocedores de nuestra realidad, hemos utilizado. Ahora me han enviado una carta, después de 2 años me enviaron una carta a los alumnos, escribiendo ya en llaneche, diciendo que el profesor quisiera que regrese nuevamente a enseñarnos cuántas cosas tenemos que aprender y cuántas cosas tenemos que enseñar. Entonces estamos todavía a tiempo, nosotros los docentes estamos llamados a hacer todo lo posible. Hay muchas formas, hay mucha metodología que aprender y también enseñar. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Bueno, esa debe ser la última pregunta, porque tenemos que seguir, pero habrá tiempo más tarde a hablar, pues tendremos tiempo para más preguntas y también me puede preguntar después, durante el almuerzo. Entonces, quiero contestar esas preguntas rápidamente. Lo que me están diciendo, parece... ¿Todavía me hablan? Bueno, ok. Entonces, cada persona ha mencionado de que los idiomas, los padres de familia nos los están enseñando a sus hijos. ¿Y qué hacemos? Felizmente tenemos buena experiencia de este señor explicando qué están haciendo en la comunidad. Entonces, sí, este es el momento clave para rescatar los idiomas. Y sí, todavía hay los abuelos, hay los papás de familia, los padres de familia que hablan el idioma y necesitamos sensibilizarlos para que lo usen. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, he visto en varios países que están haciendo clases para enseñar a los padres de familias actividades lúdicos, juegos que pueden utilizar con los niños en la casa en el idioma. Este sería una buena manera
no solamente decirles, ustedes deben hablar el idioma en la casa, pero darles herramientas que puedan utilizar. Y además es importante hacer grabaciones del idioma. Entonces con los abuelos, si al menos se desaparece el idioma, tendrán grabaciones. Bueno, ¿cómo enseñar L1 al niño que habla? Escuchen esta pregunta. ¿Cómo enseñar el primer idioma a un niño que no habla el primer idioma? Entonces no es su primer idioma, ¿no es cierto? Que no habla el idioma, habla castellano, ese es su primer idioma. Entonces sí, hay que usar las mismas metodologías de enseñar un segundo idioma a este niño, porque ahora está aprendiendo su idioma originaria, lo que se bueno, originaria. Su lengua materna es castellano. Ya, eso. Su lengua materna es el castellano, porque eso es lo que les enseñaron en la casa, ¿no? Entonces ahora queremos enseñarle otro idioma, chipibo, guaguajún, lo que sea. Hay que empezar de nuevo, ¿no? Y pues una manera es enseñar a los padres de familia cómo pueden enseñar, o los abuelos cómo pueden utilizar el idioma en la casa. También tener cunas en lo cual están enseñando los niños en el idioma. Preescolar, siguen usando el idioma. Alguien mencionó que es difícil enseñar en el primer idioma, es difícil enseñar estos idiomas nativos. No es difícil aprender el idioma si ya lo hablan. Aprender a leer un idioma que ya habla, pues fácil. El problema es si no habla el idioma, entonces sí es difícil. Bueno. Muy bien. Y otra persona mencionó, es importante respetar la cultura. Y si se pierde el idioma, al menos no tiene que perder la cultura, su identidad. Entonces sí, tiene razón. Y hoy por la tarde vamos a ver más información sobre la cosmovisión nativa. Muy bien, gracias por su atención. Hemos pasado el tiempo, pero muchísimas gracias. Necesitamos levantarnos y movernos un poquito y respirar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cristina. Nuevamente fuertes palmas para la doctora y por los comentarios y la respuesta. Y invitamos nuevamente al hermano Heiser Suárez. Sí, muchas gracias. Antes de pasar con el segundo tema y con el siguiente ponente, todas las preguntas que ustedes han hecho es sumamente importante. Estamos buscando soluciones. Pero yo ahora les devuelvo esa pregunta a ustedes. Porque ustedes son los funcionarios. Ustedes son los que cambian la política educativa. Ustedes son los que discuten la política educativa. Por eso les hemos traído a ustedes acá, para que ustedes como especialistas, como funcionarios públicos, a través de nuestras preguntas, vayamos planteando alternativas de solución también. Y que hablen con su directora de la UGEL, o con su director de la UGEL, o que hablen con su directora regional. Lo que nosotros queremos es que asumamos nuestro rol como funcionarios públicos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No el profesor, no el padre de familia, porque esos son ya consecuencias del problema. Pero la política, nosotros lo manejamos. Las estrategias nosotros lo manejamos, y es más, nosotros somos supervisores y vamos y a rajatabla, sin tener consideración currículo diversificado o contextos culturales, queremos que el profesor cumpla sí o sí porque es nuestra meta. Pero no nos estamos dando cuenta que nosotros también como funcionarios estamos siendo parte del problema.
problema y también somos parte de la solución. Cuando me gusta esto de la doctora Patricia, de la doctora Cristina, que dice, demos a los niños la oportunidad que merecen. Sí, pues, hay que cambiar la política. Hay que cambiar los lineamientos de política de educación. La educación intercultural bilingüe tiene que ser para todos, no para indígenas y para los mestizos, no. ¿Quiénes son los prestadores de servicios? Son ustedes. Presidentes de organizaciones, directores de instituto o de centros de formación, de la UNIA, ahí están formando. Yo siempre les he dicho, y acá está el profesor César Mendívar, siempre me dice con la sinceridad que digo, la UNIA y el pedagógico bilingüe no están sacando profesores bilingües, EIBs, están sacando profesores bilingües nomás, porque están saliendo, aprendiendo castellano y minimizando su lengua. Pero la formación, el perfil del profesor EIB tiene que ser otra. En la UNIA, en el pedagógico bilingüe, enseñan en castellano, exponen en castellano, hacen su trabajo en castellano. Ese profesor que ha aprendido todo en castellano va a su colegio y es un peligro para la disminución del nativo hablante, del niño, porque todo lo hace en castellano, todo lo piensa en castellano. ¿Por qué no desde los aprendizajes que estamos teniendo acá, por qué no podemos mirar que la UNIA sea una institución o el pedagógico sea una institución integral de formación de profesor intercultural bilingüe? ¿Cómo lo podemos hacer? Modificando, trabajando la ley, la estructura, las políticas. Ahí está. Y en ustedes, en sus manos de ustedes está eso. De los especialistas, de los directores de los UGELs, de la directora, de la AGP, de todo lo que viene, el profesor Marcelino que estaba acá cuando hablaba del modelo de servicio educativo. ¿Nos están consultando? ¿Están haciendo con nosotros? La respuesta no lo tenemos ellos, no lo tenemos nosotros, la respuesta lo tienen ustedes. Ustedes lo tienen. Y por eso para nosotros es importantísimo que ustedes se informen, se concienticen y sensibilicen sobre nuestra educación desde nuestros contextos culturales. Una educación integral. Alguien había tocado el tema de secundaria. En secundaria no hay EIB, ni por dos lados. Solo se toca el tema de cultura en comunicación, ciencias sociales, matemática por ahí, pero no hay. Pero habemos ya una esperanza. La UNESCO está trabajando sobre educación secundaria EIB. Hemos estado la semana pasada participando allá y con algunos de los trabajadores, con el profesor Jorge García y otros profesores de secundaria, hemos trabajado una propuesta de cómo queremos una secundaria EIB en la Amazonía peruana. Una propuesta. Yo no tengo por qué cuestionar al profesor que está enseñando en castellano si no cambiamos la política, si no reformamos la educación intercultural bilingüe, si no cambio la política de EIB. Ahí está todo el entrampamiento. Y simplemente estamos a veces mirando la consecuencia del problema, más no el problema. Entonces cuando decimos, ¿no?, los niños y cómo enseñar, el profesor claramente decía, a mí también me enseñaron con castellano, pero no el castellano. Muchos de los hispanohablantes hablan horrible porque nosotros cuando aprendemos el castellano nos enseña sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Y cuando nosotros escuchamos, nuestro oído se hace bulla con los nativohablantes. Mira qué feo habla, mira su idioma no sabe hablar. Y estas cosas que también pasan entre ustedes, quizás seguramente cuando nosotros hablamos mal el castellano. Y nosotros también escuchamos. Y la crítica es ida y vuelta. Y siempre yo he dicho, nunca por nunca, yo no he tenido vergüenza de hablar shipibo. Yo soy shipibo, pero sí he tenido miedo de hablar shipibo en mi época. Estoy hablando de los años 90, 80 por ahí. Porque ser indígena, en ese tiempo, sus padres, sus abuelos nos pegaban, nos mataban, nos esclavizaban, y por el miedo no hablábamos. Yo soy producto de hijo de ese producto de violación, de castigo, de esclavización. Mi mamá un día me dijo, cuando nosotros íbamos al mercado, un señor que vendía, un gordo así que vendía pescado, íbamos y por pura
por pura gana, agarró el balde de pescado que estaba lavando, nos echó a nosotros, a mí y a mi mamá, sin ninguna consecuencia. Y cuando mi mamá llegó a mi casa me dijo: hijo, ya no voy a hablar contigo para que no te hagan daño. Hijo, ya no hables shipibo. Vas a hablar idioma de ellos y vas a aprender bien y vas a hablar mejor que ellos un día, hijo. Mi mamá por miedo y yo por miedo dejé de hablar. Son nuestros hijos que ahora estamos juzgándoles, no hablamos. Si el padre tampoco no ha recibido la transmisión de conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Juzgarle al padre, juzgarle al profesor. Y el sistema, ¿qué está haciendo? ¿No? Está durmiendo en el sueño de los justos. Y no estamos tocando esa política. ¿Cómo podemos revertir? ¿Cómo podemos mejorar la currícula diversificada? ¿Cómo podemos pensar en el sistema educativo bilingüe para que los niños no pierdan realmente y que sacamos profesores de una formación integral? Que el mismo profesor indígena también enseña el castellano con una metodología adecuada. Profesores de secundarias que vayan con especialización, pero de formación pedagógica, que no vaya ingeniero, que no vaya abogado, que no vaya ellos no saben la metodología pedagógica de cómo enseñar. Necesitamos una institución educativa secundaria técnico para que los alumnos salgan con una preparación técnica al mundo globalizado a la cual estamos viviendo. Y eso está en la mano de ustedes, especialistas, profesores, funcionarios públicos, porque ustedes hacen el desarrollo de la educación. Y entender que la lucha por la reivindicación de los derechos laborales es otra cosa y la educación intercultural bilingüe es otra cosa. Todo el mundo tenemos derecho a trabajar y a protestar y a hacer huelga. Eso no es una defensa. Eso yo estoy defendiendo mis derechos laborales. Pero acá yo veo a ustedes, estamos haciendo cambios, luchando por la IBE porque estamos sacando ideas políticas, ¿no?, en las cuales debemos mejorar. Como funcionarios, yo nuevamente reitero la pregunta. Tú, amiga, amigo, funcionario, ¿qué estás haciendo? ¿Conoces la IB? ¿Sabes de la IB? Una especialista mismo dijo, hay algunas colegas que no les gusta el tema de la IB. Y acá mismo estamos haciendo relaciones interculturales. Todos somos diferentes, todos tenemos diferentes tipos de ropa, todos pensamos diferente y estamos haciendo relaciones interculturales. La mayor responsabilidad de mejorar la educación intercultural bilingüe está en ustedes. Está en nosotros, como organización, como parte de la sociedad civil. No está en los profesores que van de aula. Los profesores que van de aula van con esa información débil que han recibido y solamente folclorizan nomás. El día que viene el ministro salen a danzar, eso dice, ya son interculturales. El día que hay huelga nomás nos llama, vengan con Cushman, dice, estamos folclorizando nomás nuestra cultura. Y ahí vamos entendiendo cómo vamos nosotros también perdiendo nuestra identidad sin conocimiento. En la educación intercultural bilingüe es balanceado, 50-50. Ser bilingüe coordinado, conocimientos y actitudes que nunca debemos perder como cultura. Pero vuelvo nuevamente a lanzar la pregunta que ustedes hicieron como funcionarios públicos del Estado, como especialistas, como directores. ¿Qué estamos haciendo nosotros para mejorar la IBE? ¿Qué va a hacer ahora Pedagógico Bilingüe? Hay que mirar la malla curricular. Hay que pensar a ese nivel, compañeros, colegas, ¿ya? No tanto al alumno, no tanto al profesor, porque queremos apuntar justamente, el objetivo de nosotros es darles herramienta a ustedes que tengan toda esa información y que vaya, profesor Napán, mira, eso hemos escuchado. Profesora Liliana, mira, eso hemos escuchado. Profesora esta, profesora Nora, y mira, así debe ser, así nos han hecho. Ahí a ustedes es la tarea de cada uno, de decir a sus jefes, ¿no?, cómo estamos haciendo. Si ustedes no se informan, jamás vamos a poder cambiar, porque nadie habla de lo que no sabe y nadie cuida de lo que no conoce. ¿Así o no es así? Yo no puedo hablar de cómo se debe nadar, porque yo no sé nadar. Y no podemos estar hablando de algo que no sabemos solamente porque hemos escuchado.
Muchas gracias y vamos a con el segundo tema, y eso ha sido como una reducción de la participación que hemos hecho para que vayamos pensando de ahora, desde a partir del lunes de la próxima semana, cuando regrese a mi oficina, qué voy a hacer yo como funcionario para mejorar la educación intercultural bilingüe acá en la Amazonía. Muy bien. El tema mío es las investigaciones de educación bilingüe, pero para iniciar yo quiero presentar la idea de BICS y CALP. Estas siglas son siglas en inglés, pero está tan común que aún en la literatura de español se puede ver las siglas BICS y CALP. Entonces, como voy a referir a esta idea, quiero que ustedes saben lo que estoy hablando. Entonces, como dice, los siglas BICS y CALP se refieren a una distinción introducida por Jim Cummins entre BICS, que quiere decir destrezas comunicativas interpersonales básicas. Comunicación básica entre los niños con sus amigos, con su familia, con sus padres. Y ahí está en inglés también BICS. Y la idea de CALP es la competencia lingüística cognitiva escolar. Es decir, que la lengua que está usada en la escuela para hablar de cosas académicas como matemáticas, y ciencias naturales y ciencias, este tiene un vocabulario especial, y este vocabulario es referido a la idea de CALP. También se conoce BICS como fluidez conversacional, y a veces se le llama simplemente lenguaje social. La fluidez conversacional o lenguaje social, o BICS, es la capacidad de mantener una conversación apropiada para la edad en situaciones familiares cara a cara. Entonces, los niños, cuando llegan a la escuela a la edad de 5 o 6 años, ya tienen el vocabulario de BICS. Puede hablar con BICS. Y CALP a veces se denomina simplemente competencia lingüística académica. La competencia lingüística académica, o CALP, incluye el conocimiento del vocabulario utilizado en el idioma escolar para enseñar materias de contenido, así como la capacidad de interpretar y producir un lenguaje escrito cada vez más complejo. Es decir, cada año de escuela, esta idea de CALP llega más complejo. El alumno viene a la escuela con un vocabulario de más o menos, digamos, 5,000 palabras. Y él o ella se puede comunicarse con su familia, sus amigos y sus maestros en la escuela. Esta es la idea también de BICS, destrezas comunicativas interpersonales básicas. En la escuela, el estudiante empieza a aprender y usar CALP, esta idea de competencia lingüística cognitiva escolar. Por ejemplo, palabras y conceptos que refieren a procesos de matemáticas, de ciencias y de lectura. Y esto es importante. CALP debe estar precedido por BICS, y ambos deben construirse en la
L1, primera lengua. Entonces, si el alumno viene a la escuela hablando su lengua materna, pero no el idioma de la escuela, él tiene que desarrollar BICS en L2 antes de poder entender las materias académicas de CALP. ¿Y por qué es importante entonces BICS y CALP? La distinción entre BICS y CALP ayuda a explicar el fracaso relativo en el sistema educativo de muchos niños de lengua minoritaria. Por ejemplo, un niño que habla un idioma minoritario asiste a una escuela donde el idioma escolar es el idioma nacional, o digamos aquí el español. Sin embargo, este estudiante es afortunado si esta escuela se da cuenta de que existe una barrera lingüística y utiliza la lengua materna del niño durante los 2 primeros años de escuela mientras enseña la L2. Entonces, es decir que digamos, afortunado si el niño tiene una escuela donde los maestros van a enseñar la lengua materna primero, mientras enseña la lengua segundo oralmente. Los profesores y directivos de la escuela observan que el alumno se comunica muy bien en la L2 con sus compañeros en el patio y con los profesores en saludos sociales comunes, cotidianos, cara a cara, etc. Es decir, que se observan que el niño puede usar BICS bien. Pero este es el problema. Los profesores y directivos interpretan erróneamente que eso indica que el alumno también conoce el CALP en la L2. Por lo tanto, la escuela retira el apoyo a la L1, sumergiendo el niño en la L2, la lengua escolar, prematuramente. Entonces el alumno no está listo todavía para sumergirse en el idioma o en los conocimientos de CALP. Dado que la investigación ha encontrado que se necesita de 5 a 7 años, yo creo que Cristina dijo 4 a 7, ¿verdad? Okay. Años para que un estudiante adquiera CALP. Este estudiante se tambalea y abandona la escuela. Es una razón de que hay muchos fracasos cuando los directivos piensan que el alumno puede entender CALP cuando ya usa BICS muy bien. Ok, entonces vamos a la investigación de Tomás y Collier. Los señores Tomás y Collier son investigadores de varios métodos de enseñanza bilingüe. Entonces, este es un resumen de su investigación. La pregunta de la investigación: para alumnos que estudian el inglés, podemos decir aquí, sustituir español, ¿cuál modelo de enseñanza es el más efectivo?
En otras palabras, ¿qué modelo de educación bilingüe se acerca al lograr paridad, es decir, igualdad con los niños nativos en la escuela, niños que hablan español como su primera lengua? El diseño de estudio: había 6 distritos escolares esparcidos por los Estados Unidos y recibieron más de 700,000 registros de estudiantes, pero de estos 700,000 escogieron 42,317 estudiantes porque podrían seguirlos por 11 años. Los mejores programas en 6 modelos de educación bilingüe, tal vez la palabra mejor no es bueno, pero usado más en todas las escuelas de los Estados Unidos. Hay un programa que se llama Desarrollo Bidireccional. De este número de alumnos solamente había 1,250. Esta idea de bidireccional es que los alumnos que son minoritarios y hablan otro idioma aparte de inglés está mezclado con otro grupo, igual número de alumnos que son nativos hablantes de inglés. Entonces, los dos están enseñando o aprendiendo el idioma de la otra persona, del otro grupo. Eso es llamado bidireccional. Número 2, desarrollo unidireccional. Esto es cuando el alumno todos los alumnos en el aula son hablantes de un idioma, digamos, cualquier idioma indígena aquí en los Estados Unidos. Muchas veces es el idioma español. Entonces los unidireccional solamente están como un grupo aprendiendo el segundo idioma, en este caso inglés. Número 3, transición temprano con ESL. ESL quiere decir inglés como segunda lengua. Y número 3 tiene con la idea de ayuda con contenido académico. Entonces está tratando de enseñarles las palabras especiales para materiales académicos como matemáticas y ciencias. Número 4, transición al inglés temprano con las clases de ESL y el número de alumnos. Y también número 5, ESL por medio de contenido académico. Y final número 6, ESL tradicional, currículum normal con una clase de ESL por separado. Es decir, que los alumnos están metidos en una aula con nativos hablantes de inglés, pero están sacados para 1 hora o media hora de aprender inglés. Y esta investigación estaba comparativo con los niños que son anglohablantes o inglés hablantes. Algunos resultados. ¿Cuánto tiempo realmente requiere 5 a 7 años para ser proficiente en la lengua académica de la L2? Esa es una pregunta y la contesta es sí, por lo menos.
Con 2 a 5 años de escuela en su L1, los alumnos necesitan 4, 5 a 7 años para lograr competencia académica en L2. Si no tienen mucho tiempo en la escuela, con poco o no tiempo de la escuela en L1, los alumnos requieren 7 a 10 años para lograr la misma competencia en CALP. Entonces, este quiere enfatizar que es muy importante comenzar con la primera lengua y se corta el tiempo que necesita para aprender competencia académica. Otros variables en este estudio, esta investigación. El número de años de contacto con la L2 puede prognosticar el nivel de competencia a lograr en la L2. Los más años de contacto, tal vez más rápido, más fácil para lograr competencia en L2. La lengua de origen no es pronóstico significativo de éxito. Entonces, no importa cuál idioma habla, tiene que aprender los palabras básicas para progresar en primaria. El nivel socioeconómico no puede ser el nivel de adquisición de los alumnos. Sean los padres ricos o pobres, el niño tiene la misma oportunidad de aprender otro idioma. El nivel de educación de los padres puede influir. Entonces, si los padres son bien educados, esta es una cosa que puede influir en la adquisición de la segunda lengua para sus niños. La competencia en la L2 de los padres no predice el nivel de la L2 a que alcanzarán sus hijos. Entonces, es un poco, tal vez, contraintuitivo de decir que aún los padres en un nivel alto pueden influir, pero su competencia no predice el nivel de las L2 que alcanzarán los hijos. Años de escuela, sí, es un pronóstico fuerte. Y la cantidad de instrucción recibida en la L1 es el elemento más fuerte para indicar futuro éxito académico en la L2. L1, ya está captando esta idea, ya la tiene, digo yo, que esto es muy importante para aprender el idioma segundo. Ahora, el contexto sociocultural influye la adquisición de la L2. El alumno experimenta una gran variedad de influencias en los varios contextos de su vida, en su hogar, en la escuela, la comunidad y la sociedad en general. Actitudes como el prejuicio influyen en los logros académicos de un niño escolar. Cómo responde a la nueva lengua también influye en cuán tan bien la aprende. Entonces, si tienen su separata que tiene vamos a hablar de esto por un rato. Quiero que vean su prisma.
En el centro del prisma hay procesos sociales y culturales. Hay 4 componentes en total. El número 1 es procesos sociales y culturales. Número 2, desarrollo lingüístico. Número 3, académicos. Y número 4, cognoscitivo. Los 4 componentes principales son dependientes y complejos. El corazón del prisma es los procesos sociales y culturales. En el corazón del prisma está el estudiante individual que pasa por el proceso de adquisición de un segundo idioma en la escuela. La vida cotidiana del estudiante, pasado, presente y futuro, en todos los contextos, es decir, en el hogar, en la escuela, la comunidad y la sociedad en general, influyen en la adquisición de la L2. Todos estos influyen, entonces es muy importante, como dijo, el corazón del prisma. Los patrones sociales, los prejuicios y la discriminación expresados hacia grupos o individuos pueden influir en el rendimiento escolar de los estudiantes. El efecto del contexto sociocultural es positivo solamente cuando el alumno se sienta afirmado y apoyado. Entonces, hay que afirmar el niño en su cultura, en su vida social, en su lengua, y todo está bien. Ahora, el rol del desarrollo lingüístico. Un segundo componente del modelo implica la adquisición de los sistemas oral y escrito de la primera y segunda lengua del estudiante. Para asegurar el éxito cognitivo y académico en una segunda lengua, el sistema de la primera lengua del estudiante, oral y escrito, debe ser desarrollado a un nivel comparable al de sus compañeros nativo hablantes de L2. Y esto toma tiempo, ¿verdad? El tercer componente es el rol del desarrollo académico. Incluye todo el trabajo escolar en lengua maternas, ciencias y estudios sociales para cada nivel de grados preescolar o a 12, a su escuela secundaria. El conocimiento académico y el desarrollo conceptual se transfieren fácilmente de la L1 a la L2. Es decir, que si tiene algo un conocimiento en su mente en L1, si puede hablar L2, se puede comunicar estas mismas ideas en L2, pero hay que aprender el idioma. Por lo tanto, es más eficiente desarrollar el conocimiento académico a través de la primera lengua de los estudiantes, mientras se enseña la segunda lengua durante otros periodos de la jornada escolar a través de contenidos académicos significativos. Entonces, más fácil poner las ideas, los conocimientos en la mente en L1, y cuando ya puede hablar en L2, puede transmitir las mismas ideas. A posponer o interrumpir su desarrollo académico
arriesga que el alumno fracase. Ahora, el cuarto componente, el rol de desarrollo cognitivo. El cuarto componente de este modelo es la dimensión cognitiva. El desarrollo cognitivo en la primera lengua juega un papel crucial en la adquisición de una segunda lengua. El desarrollo cognitivo incluye un juego amplio de habilidades intelectuales como pensar, reflexionar, discriminar, organizar, resumir, procesar, ordenar, recordar y manipular información e ideas con creatividad. La investigación nos dice que debemos abordar todos estos componentes por igual en ambos idiomas si queremos tener éxito en el desarrollo de una competencia académica profunda en un segundo idioma. Y eso es lo que queremos. Ok, estos cuatro componentes son interdependientes. Si falta cualquier de estos cuatro componentes, habrá un impacto negativo en el desarrollo del estudiante y en su éxito académico. Es crucial que los educadores proveen un ambiente sociocultural escolar que apoya al alumno y permite que el lenguaje, el desarrollo académico y el desarrollo cognitivo prosperen en ambas lenguas, la L1 y la L2. Ok, refiriéndose a las cuatro partes del prisma, históricamente el punto de vista común de los responsables de las políticas escolares hace posición de solo el idioma nacional, es decir, aprende L2 primero. Con la perspectiva anterior del prisma, los procesos sociales y culturales, el corazón del prisma, fue ignorado históricamente. No se hizo hincapié en el desarrollo cognitivo históricamente. El desarrollo académico no estaba previsto o en su caso no estaba en el nivel de grado. Y cuarto, el desarrollo del lenguaje era solo en L2, no en la L1 del estudiante. No es de extrañar que la mayoría de los niños fracasarán. Okay. Si quieren ver su otro separado que tiene este gráfico, pueden verlo mejor tal vez en su papel que aquí porque las palabras son muy pequeñas. El factor más potente en predecir el éxito académico de alumnos minoritarios fue la cantidad de instrucción que recibieron en su L1. Se puede ver en el esto, digamos, 1, 2, 3 años, más o menos 3 años, los alumnos en cualquier método de educación bilingüe salieron casi iguales. Pero después del tercer año puede ver unas distinciones. Y el número 1 que va aquí tuve 2
Oh, we got that in English. Okay, aquí, desarrollo bidireccional. Puede decir que los niños en esta investigación de Tomás y Collier que tuvieron una clase de desarrollo bidireccional salieron muy buenos según las pruebas estandarizadas. Ahora, esta línea aquí en verde es el promedio de los nativos hablantes de inglés, el nivel de la mitad, digamos. Pero los de bidireccional fue más alto de ellos. También, número 2, desarrollo unidireccional. Salieron un poquito encima de los nativos hablantes de inglés. Esto es después de 11 años, de 1 hasta 11. El programa número 3, transición con ESL plus contenido académico, es de tercera, un poco bajo de los nativos hablantes de inglés, pero tenían mejor éxito que los otros 3 abajo. Entonces, otra cosa que puede ver es que una vez que llegaron a más o menos sexto grado, quedaron casi en nivel, no subieron ni bajaron, más recto acá. Entonces los programas 4, 5 y 6 son, puede decir sustrativo, es decir que el alumno no está llegando al nivel en inglés y ni en su idioma materno, y son conocidos como débiles, es decir, que no son muy buenos métodos para enseñar al alumno el segundo idioma. ¿Y por qué? Porque normalmente se quitan el apoyo de la L1 muy temprano, tal vez 1 o 2 o 3 años. Aunque el estudio siguió hasta 11 años, es decir que los 3 bajos ya no tienen más ayuda en su primer idioma. Entonces se perdieron en comparación con los hablantes de inglés. Ok. Pueden haber resultados imprevistos. Eso es decir, que aquellos niños que logran un desarrollo cognitivo completo
en dos idiomas a menudo disfrutan de ventajas cognitivas que los monolingües no poseen. Por ejemplo, son capaces de pensar y razonar en dos idiomas y de ver posibilidades desde el punto de vista de dos culturas. Es una ventaja si uno puede ser bilingüe total, bilingüe en su lengua materna y idioma escolar o otro idioma. Okay. Para conclusiones importantes que no tengo de todas las variedades de antecedentes de los estudiantes, el predictor más poderoso del éxito académico en L2 es la escolarización formal en L1. Cuanto mayor sea la cantidad de apoyo educativo en L1 para los estudiantes de lenguas minoritarias, más realizarán los logros académicos en L2 en cada año académico posterior. Es progresivo. El desarrollo cognitivo académico de L1 es un predictor clave del éxito académico en L2. Y número 4, todos los grupos lingüísticos minoritarios se benefician enormemente a largo plazo del trabajo académico de nivel de grado en L1. Cuanto más desarrollan los niños la L1 académica y cognitiva a un nivel apropiado para su edad, más éxito tendrán en su rendimiento académico en la L2 al final de sus años escolares. Muy importante. Los profesores deben estar capacitados para enseñar la segunda lengua como lengua extranjera, no junto con la enseñanza de la lectura, como es el caso en muchos países. La segunda lengua, para ayudar a los estudiantes, también debe usarse para la enseñanza de contenidos en las clases superiores de primaria, para ayudar a los estudiantes a adquirir un dominio total. El estilo de enseñanza también marca una gran diferencia. Los estudiantes aprenden mucho más cuando participan activamente en el descubrimiento por sí mismos de lo que están aprendiendo. Progresan mucho menos en clases pasivas, impartidas tradicionalmente o en el aprendizaje de memoria. Esto es lo que tengo que decir. Se va así. Put your right Put your right hand in, put your right hand out, put your right hand in and shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. You put your left leg in, put your left leg out, put your left leg in and you shake it all around. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. You put your head in, you put your head out. You put your head in and you shake it all around. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. You put your whole self in, you put your whole self out. You put your whole self in and you shake yourself around.
You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. Yeah. Muy bien. Bueno, imagino que ya saben esta canción en español, pero pues quiero enseñarles un poquito de inglés también, ¿no es cierto? Entonces, ahora han escuchado sobre este estudio que hicieron en los Estados Unidos. Fue uno de los estudios mejores que han hecho sobre la educación bilingüe y multilingüe, porque tenía una cantidad grande de sujetos en la investigación. Entonces, y era por mucho tiempo, pues 11 años, ¿ya? Entonces, fue muy riguroso, pero han intentado de duplicar este estudio en otros países con otros idiomas. Y de eso vamos a hablar ahora, sobre qué es lo que aprendieron en otros lugares, no en los Estados Unidos, en las experiencias en estas comunidades por el mundo. Entonces, políticas actuales. Bueno, educación plurilingüe, una clave para un aprendizaje inclusiva y de calidad. Este fue pues una proclamación de UNESCO en febrero del año pasado. Las lenguas están en peligro y deben ser defendidas, pero los idiomas están bajo una amenaza significativa. Y hemos hablado de eso, ¿no es cierto? Ustedes han expresado sus sentimientos. Los datos de la UNESCO indican que alrededor de 600 lenguas han desaparecido en el último siglo. Si se mantienen las tendencias actuales, hasta el 90% de las lenguas del mundo podrían extinguirse a finales de este siglo. Este es el momento. Si vamos a salvar a estos idiomas. Bueno, y durante más de 7 décadas, la UNESCO ha promovido la educación plurilingüe y basada en la lengua materna como elemento fundamental para lograr un aprendizaje inclusivo y de calidad. La UNESCO aboga por el uso de la educación en la lengua materna durante el mayor tiempo posible. La evidencia muestra claramente que un niño aprende mejor en su lengua materna. Para mantener los efectos positivos de la enseñanza y el aprendizaje en los primeros años, la lengua materna debe estar suficientemente desarrollada antes de cualquier transición a la enseñanza de una segunda lengua. Bueno, entonces les dije que no fue solamente en los Estados Unidos que hicieron este estudio, lo han replicado en diferentes países. Yo tuve la oportunidad de participar en uno de estos estudios en Camerún con el idioma Kom. Habíamos empezado un proyecto de educación bilingüe, tuvimos estudiantes en primero, segundo, tercero, estudiando Kom, y en el programa inglés, y comparamos su rendimiento. Otro estudio fue en las Filipinas con la WAGA. Y estas investigaciones fueron hechas por CIL Internacional, pues, o el ILB. Y también han hecho otros estudios en el oeste de Timor, pues por Indonesia,
y en África, en otros idiomas, y también en Tailandia. Entonces tenemos pues varias investigaciones y esta es la conclusión. Cuando analizamos lo que sabemos y lo que debería informar a los responsables políticos, creo que hemos llegado a un punto de inflexión en el que la cantidad de investigación se ha acumulado de tal manera que no es posible negar de forma creíble la legitimidad de la educación multilingüe para los estudiantes minoritarios y marginados. Esta es la conclusión después de todos estos estudios. Entonces, tenemos un reporte del Banco Mundial. Ustedes tienen todo el resumen en español, pues también tienen un artículo en inglés que es mucho más grueso. Los recomiendo que lo lean. Aquí está suficiente con el resumen. No voy a hablar de cada punto, voy a resaltar los puntos más importantes. Entonces, este artículo fue hecho por el Banco Mundial. Imagínense, el Banco Mundial, los que tienen todo el dinero, después de ver toda la evidencia sobre la educación bilingüe y multilingüe, dijeron, a ver, otra vez, las políticas de lengua de instrucción adecuadas facilitan el aprendizaje y más. Cuando los niños se les enseñan por primera vez en un idioma que hablan y comprenden bien, aprenden más. Están en mejores condiciones para aprender otros idiomas. Es más probable que permanezcan en la escuela y disfruten de una experiencia escolar adecuada para su cultura y para las circunstancias locales. De esto dan fe una serie de investigaciones diversas y sustanciales. Bueno, las buenas políticas de instrucción, políticas de lengua de instrucción siguen siendo la excepción, no la regla. A pesar de sus muchos beneficios, muchos sistemas educativos no implementan políticas adecuadas de idioma de instrucción. Esto ya sabemos muy bien, ¿no es cierto? Por el contrario, a menudo exigen que los niños aprendan en idiomas que no conocen bien y en demasiados casos en idiomas que no conocen en absoluto. Los niños que se ven afectados por estas políticas suelen ser aquellos que se encuentren desventajados en otros aspectos como el nivel socioeconómico y la distancia de los centros urbanos, que también dificulten el aprendizaje y el progreso en la escuela. Un punto que quiero darles ahora. ¿Me escuchan? ¿Sí están escuchando bien? Bueno, ustedes han preguntado, pues, ¿qué hacemos? Los niños no están hablando el idioma. Y sí es una verdad. Pero, si vamos más allá en la selva, a las comunidades rurales, muchos de ellos siguen hablando su idioma. Entonces queremos alcanzarles a ellos, no solamente a los niños en las ciudades, sino en estas comunidades lejanas. Si podemos mejorar las condiciones de ellos, esto va a aprovechar para los demás. Bueno, en muchas de estas situaciones todavía hablan bien el idioma. Entonces, necesitamos exigirles a los docentes que brinden instrucción en idiomas que ni ellos ni los estudiantes hablan, es una práctica común. Y ahora me lo mencionaron, ¿no? A pesar de la evidencia de que el 90%
aún más de los estudiantes pueden no adquirir habilidades fundamentales como alfabetización y matemáticas básicas en las escuelas que implementen estas políticas. ¿Cómo puede ser, como la ministra nos habló, cómo puede ser que los niños no están aprendiendo a leer y escribir en ningún idioma? ¿Cómo puede ser? Tenemos que cambiar la situación. Bueno, un conjunto sustancial y creciente de investigación muestra que los niños aprenden mejor en su primer idioma que en una segunda lengua. Cuando se les enseña primero en su L1, es muy probable que el tiempo se vuelven competentes en el L2 y absorben acomodadamente el contenido académico. También es más probable que permanezcan en la escuela. Bueno, entonces, basado en todo eso, y hemos pasado toda la mañana hablando de esto, ustedes ya lo saben muy bien, por fin el Banco Mundial lo entendió muy bien también, y entonces decidieron no recuerdo cuál año fue este, 2022, 2023, eso decía. No indica. Bueno, es reciente. Recientemente, ellos dijeron, el nuevo enfoque político del Banco Mundial sobre la lengua de instrucción como parte de la operacionalización del paquete de políticas de alfabetización en apoyo del nuevo objetivo de aprendizaje del banco se basa en 5 principios. ¿Cuáles son? Principio 1. Enseñarles a los niños en su L1. ¡Un aplauso! El mundo ya está llegando a entender. Bueno, enseñarles a los niños en su L1, comenzando con los servicios de atención y educación de la primera infancia, al menos durante los primeros 6 años, no los 2 años, no los 3, sino 6 años de educación primaria. Es fundamental que la instrucción sea en el idioma que la mayoría de los estudiantes hablan y comprenden mejor. Principio 2. Utilizar la primera lengua para la instrucción en materias académicas, no solo lectura y escritura. Los estudiantes deben dominar la lectura y la escritura en una amplia gama de disciplinas y en todas las materias escolares. ¿Cuáles son? Pues lectoescritura, lenguaje, comunicación, matemáticas, ciencias sociales, ¿no? En todo. Principio 3. Introducir el L2 como lengua extranjera con un enfoque en las habilidades del lenguaje oral. Avanzar hacia la alfabetización en el segundo idioma y a la instrucción de área de contenido solo después de que los estudiantes hayan alcanzado de alfabetización en el L1 y el lenguaje oral en el L2. Los estudiantes pueden dominar 2 idiomas en educación básica si se optimizan la instrucción y las secuencias. Principio 4. Continuar con la instrucción en L1 después de que una L2 se convierta en la L1 principal. La instrucción en L1 continúa mejorando el rendimiento de los L2 de maneras importantes, incluso después de que el L2 se convierte en el L1. Y principio 5, el último, planificar, desarrollar, adaptar y mejorar continuamente la ejecución de las políticas de la L1 de acuerdo con los contextos y objetivos del país.
viene del país, ¿no? El Banco Mundial debe trabajar en estrecha colaboración con los países clientes y los socios de desarrollo para crear y compartir recursos, así como hacer incidencia por oportunidades de educación equitativas y de alta calidad que brinden las políticas de L1 apropiadas. El Banco Mundial están dando dinero para la educación bilingüe. Y podemos, bueno, ustedes pueden solicitar a la UNESCO de esta región en Sudamérica para fondos para promover la educación bilingüe, intercultural bilingüe. Imagínense. Entonces, este es el momento oportuno. Bueno, ¿y cómo vamos a ver? ¿Cómo reconoceremos el éxito cuando lo veamos? ¿Cómo? Cuando los estudiantes que han desarrollado completamente sus habilidades a través de la instrucción en L1 durante periodos de tiempo apropiados y han adquirido idiomas adicionales de manera completa y eficiente. Un entorno de políticas de los idiomas de instrucción más fuertes resultará en un uso de recursos más eficiente y efectivo y en mejores resultados de aprendizaje. Miren estos niños, quieren contestar, entienden el idioma, pueden participar en la clase. Esto es el éxito. Muy bien, creo que ya es tiempo para el almuerzo. ¿Sí? ¿O tiempo para preguntas? ¿Sí quieren empezar con esto? ¿Si están llenos ya? ¿Todavía? Bueno, más tarde, sí. Bueno, si ven el programa, hemos brincado algunos temas. Entonces, en el horario yo iba a hablar pues de muchas más cosas, pero no, nos falta tiempo. Entonces, en sus paquetes tienen este artículo de UNESCO que tiene mucha información importante que pueden leer. También tiene, son 2 hojas, parece que no están juntas, pero son 2 hojas, 3 páginas en total, sobre lecciones aprendidas de proyectos de EIB en diferentes países. Es información muy importante. Es el sistemas de apoyo para la adquisición de lenguas indígenas en el Canadá. Pero pues ellos en Canadá tienen un grupo minoritario de franceses, imagínense, que hablan su idioma y quieren la educación en francés, además de otros idiomas nativos de Canadá. Entonces tienen mucha práctica en la implementación de la educación bilingüe, multilingüe en Canadá. Entonces podemos aprender de ellos y de estos sistemas de apoyo para la adquisición de lenguas indígenas en Canadá. Esta información es muy relevante para ustedes, porque se toca de qué es lo que necesitamos poner en práctica para manejar toda la política de la educación bilingüe. Entonces empezamos. Ahora me escuchen respirar. No, suena como Darth Vader. Sistemas de apoyo para la adquisición de lenguas indígenas en el Canadá. Bueno,
Heiser nos estaba hablando de quiénes son responsables, ¿no es cierto? Bueno, la responsabilidad de garantizar que las lenguas no mueran no recae únicamente en las familias y comunidades indígenas. Se necesitan socios y aliados en el gobierno, las organizaciones no gubernamentales, la academia, organizaciones no gubernamentales, la academia, las escuelas, los medios de comunidad y la sociedad en conjunto. Entonces tenemos esta muestra, pero las letras son muy pequeñitas, por eso ustedes lo tienen en una separata, pero voy a hablar de cada uno. Entonces, en el núcleo es esta parte de aquí abajo, ¿ya? El núcleo. Estas son interacciones verbales en casa. Ya hemos hablado mucho de eso. Y lo que necesitamos para esta parte del núcleo son los materiales de impresión, audiovisuales, de audio en lenguas indígenas, todo en la casa. Ese es el núcleo, la casa, que están transmitiendo el idioma. Entonces necesitamos proveer estos tipos de materiales a los padres para apoyarles. También, bueno, sigue programas. Aprendizaje temprano indígena y cuidado infantil. Medio de instrucción basada en la escuela, cursos escolares, actividades de mejora y refuerzo lingüístico a nivel comunitario. Recursos en lenguas indígenas, orales y escritas, y participación de los padres en programas de facilitación del idioma. Hemos hablado mucho de la importancia de sensibilizar, concientizar a los padres de familia, y esto sí es muy importante. ¿Cómo vamos a sensibilizarles? Buena pregunta. Pero no es simplemente diciendo esto es lo que tienen que hacer. Y ellos dicen, ¿qué me importa? Hay que explicarles y hay que darles herramientas. Herramientas para ayudarles en hacer este deber en la casa. Bueno, y el siguiente es adiestramiento para el lenguaje infantil, familiar y apoyo comunitario. Aprendizaje temprano y maestros para las escuelas. Una de las cosas que muchas veces pasa, no sé si pasa aquí en Perú, pero en otros países, dicen, ay, usted es un nativo hablante de tal idioma, ya es un maestro bilingüe, puedes ir a tal comunidad. Bueno, esa persona, por ejemplo, que habla el idioma Kom, este idioma en Camerún, y los mandan a este profesor o esta profesora a la otra comunidad donde hablan Bafut. Bueno, no puede enseñar en Kom en este lugar porque la gente habla en Bafut y no es razonable. Entonces, el Ministerio de Educación, los directores tienen el deber de explicar, de decidir, buscar los maestros adecuados para cada idioma, ¿no? Bueno, esto es importante y además estábamos conversando sobre las diferencias entre ashánica y ashénica y que hasta aún en ashénica hay unos dialectos. Bueno, hay que poner atención a estos detalles y producir los materiales adecuados para cada dialecto. Y pueden decir, esto es muy difícil, ¿cómo vamos a hacerlo? Aquí tenemos a Ariad listo para ayudarles en esto. No están solos.
Sí se puede. Bueno, entonces, formación en la enseñanza de un segundo idioma para hablantes fluidos, educadores del habla y del lenguaje, apoyo a iniciativas de aprendizaje de adultos y desarrolladores de recursos. Y como les dije, pues el Banco Mundial quiere regalar dinero para programas fuertes. Entonces hay que desarrollar un programa fuerte y pedir la plata. Bueno, investigación impulsada por los indígenas, evaluación de necesidades, socialización de lenguas indígenas, evaluación del programa, impactos del lenguaje en las políticas educativas. Bueno, este es un paso muy importante. Otra vez, no queremos imponer a los padres de las familias en qué hacer. Necesitamos preguntarles cuáles son sus deseos para sus hijos, cuáles son sus deseos para su idioma, cómo podemos apoyarles. Este es una fase muy importante. Entonces, bueno, quiero subir o bajar al final aquí. Bueno, vamos a seguir como estamos. Y antes de esto necesitamos las políticas y financiación federales, provinciales y territoriales, infraestructura para apoyar programas impulsados por la comunidad, iniciativas de reducción de la pobreza para promover la autodeterminación de la familia y la comunidad, incluidas las opciones lingüísticas. Muy bien. Entonces, valores del macrosistema. Entonces, hemos empezado, ¿no? En el núcleo y vamos así. Ahora estamos en valores macrosistema. Equidad y justicia social. ¿No es cierto? Muchos de ustedes han experimentado, no es solamente la equidad, pues no es solamente la igualdad, sino equidad. He visto, no lo tengo, pero te pueden imaginar, pues unas personas que quieren ver un partido de fútbol, ¿no? Y está la persona alta, puede ver sobre la cerca para ver el partido allá. Y hay un joven al otro lado, y este joven puede ponerse hacia una silla para ver, ¿no? Pero hay uno más chiquito, y aún con la silla no puede ver. Este niño necesita 2 sillas. Esa es la equidad. No es simplemente decir, bueno, todos pueden estudiar, pero ¿qué es lo que necesita cada individuo? ¿No? Todos pueden ser iguales en estudiar el castellano, pero ¿qué es lo que necesita para que sea equidad? Bueno, preservación de lenguas indígenas, la elección de la lengua como un derecho, y si es un derecho en Perú, y vamos a hablar más de eso ahorita, y el dominio del idioma como base para la participación cívica. Bueno, un resumen de las inversiones en las áreas indicadas en la figura 1 ayudarán a retener las lenguas en peligro de extinción, promoverán la continuidad cultural y la autoestima, contrarrestarán interpretaciones erróneas de las diferencias culturales y lingüísticas como déficits de comunicación y crianza de los hijos.
reducirán desvío de niños indígenas a los programas especiales. Y esto pasa muchas veces, dicen, estos niños no entienden, no están aprendiendo, deben tener pues un retazo en su cerebro y no pueden aprender. Este no es el caso, es que necesitan aprender el castellano. Enséñales, pues. Aumentarán incluso de los niños indígenas dentro de la sociedad, en este caso canadiense, en nuestro caso en el Perú. Y el proceso es más largo, más duro y más complejo. Claro, así es, entendemos. Es poco probable que las intervenciones en uno o dos de estos niveles rindan avances mensurables en el mantenimiento de la lengua indígena o en la equidad educativa para los niños indígenas. Cada vez hay más investigaciones que demuestran que el proceso de aprendizaje de una segunda lengua es más largo, más duro y más complejo de lo que se creía. Entonces, no podemos decir ya, vamos a tener los niños ya a nivel avanzado, demora. Hay que tener paciencia. Poco a poco ponemos en el lugar todos estos sistemas. Bueno, y requieren instrucción a largo plazo en su lengua de herencia. Los niños no pueden desarrollar competencias solo a través de programas de inmersión preescolar o a través de clubes de idiomas después de la escuela. Este no es suficiente. Ayuda, pero no es suficiente. Requieren instrucción a largo plazo en su lengua de herencia, así como oportunidades para utilizar la lengua para aprender y practicar formas cada vez más complejas de la lengua en entornos funcionales. Necesidad de tener suficiente tiempo para aprender en ambos idiomas. Si bien el aprendizaje de más de un idioma se ha asociado con una mayor flexibilidad cognitiva y conciencia metalingüística, una vez que los niños sean completamente bilingües, puede haber riesgos reales para el rendimiento académico de los niños si tienen dificultades para aprender más de un idioma durante un periodo de tiempo inadecuado sin los apoyos adecuados. Muy bien. Y entonces, hay que aportar apoyo continuo. Los niños necesitan apoyo continuo para desarrollar el dominio de su primer idioma a fin de no quedarse atrás en el aprendizaje de las áreas de contenido, así como oportunidades continuas para desarrollar el idioma de su segundo idioma. Por estas razones, poco a poco, es poco probable que los enfoques que dependen únicamente de los esfuerzos iniciados y sostenidos por la comunidad produzcan los beneficios deseados en el éxito educativo de los niños indígenas y la recuperación de las lenguas indígenas. Entonces, hay que apoyarles para tener este fin. Muy bien. Entonces, ahora el doctor Ronaldo va a presentar sobre la economía de la EIB, un punto muy importante. Ok. ¿Pueden oírme? Sí. Ok, entonces hoy vamos a hablar de un programa de educación bilingüe en Guatemala, en la cual yo fui asesor por unos 4 años. Entonces, después de los 4 años de implementar el programa de educación bilingüe, unos 20 años después, fui a investigar cómo está el uso de las materiales y los resultados de los alumnos que graduaron de una escuela bilingüe. Entonces, este es el título. Bueno,
20 años de educación bilingüe en Guatemala. Existen numerosos estudios de investigación sobre la efectividad de la educación bilingüe. Los programas estudiados varían enormemente. Es decir, como en la charla antes con Tomás y Collier, ellos estudiaban 6 diferentes métodos. Entonces hay varios. Algunos programas comienzan con la lengua materna y luego introducen la lengua nacional, L2. Otros programas de, entre comillas, educación bilingüe sumergen al estudiante en el segundo idioma desde el primer día. Entonces, en realidad no es bilingüe. Varios estudios de investigación indican que para los niños de lenguas minoritarias tengan éxito en sus primeros años de escuela, el medio de instrucción debe ser la primera lengua L1 del niño, si se cumple al menos una de las siguientes condiciones. Aquí son las condiciones que por lo menos debes tener uno para tener éxito con los niños. Condición 1. El niño es miembro de una minoría lingüística o de un grupo socioeconómico de baja categoría. Suena familiar, ¿verdad? Número 2. El niño no ha desarrollado una competencia lingüística cognitiva escolar, es decir, CALP, recuerda CALP, ¿verdad? Suficiente en su primera lengua. Es decir, que ya no tiene CALP en L1, porque está nuevo alumno en la escuela. Número 3, condición. Los padres están de acuerdo en que su hijo sea instruido en el primer idioma. A veces los padres dicen que mi hijo ya sabe esta lengua, él necesita saber español, entonces no quiero enseñarle en L1. Pero las investigaciones que estamos compartiendo con ustedes indican que aunque los niños ya saben su lengua materna, eso es la razón principal que debe comenzar a enseñarles en su primera lengua. Entonces el estudio o el caso de Guatemala. En Guatemala, aproximadamente la mitad de la población de Guatemala es maya. Los educadores guatemaltecos reconocieron que instruir a los niños que hablaban maya usando solo el español no daba los resultados deseados. Para mejorar las oportunidades educativas de los niños mayas, tuvieron que responder a la pregunta: ¿qué idioma se debe usar para la educación primaria entre las comunidades de habla maya? Esta era la pregunta de los educadores de Guate. La siguiente declaración, ampliamente aceptada, refleja el prejuicio que prevalecía contra los mayas en los años 80 de Guatemala. En la prensa libre de Guatemala, una vez dijo: han pasado más de 500 años y seguimos creyendo que el indígena tiene menos capacidad que el ladino. En Guatemala, el ladino es otra palabra para mestizo. Por supuesto, este era un pensamiento erróneo. Lo que se necesitaba desde el punto de vista educativo
era un enfoque diferente para la población maya de Guatemala. No pueden seguir siempre lo que estaban haciendo por 500 años sin éxito, hay que hacer algo nuevo. Entonces, aquí es una breve historia de lo que ha hecho Guatemala para las escuelas con una alta concentración de estudiantes de habla maya. En 1935, casi 90 años atrás, ¿verdad? Un año de preprimaria para los niños mayas fue instituto. El objetivo era español oral, es decir, enseñarles el español oral para que cuando comiencen el primer grado ya saben algo de español. Los maestros went too far. Los profesores were monolingual en español. Entonces, aunque el niño habla su idioma maya, los profesores hablaban con ellos en español, enseñando español así. El medio de instrucción era español. Y este era un año extra, digamos, para los niños mayas, para que darle un tiempo a aprender español para asistir a la escuela en el idioma de español. Según los profesores bilingües, era un poco exitoso, un poquito, pero no suficiente. Comenzaron un programa que se llama castellanización. Como la palabra dice, era para castellanizar los niños, pero con un método un poco diferente. También fue un año de preprimaria extra para los niños mayas, pero el objetivo era no solamente español oral, pero también lectura y escritura en su primera lengua y español oral. Entonces agregaron lectura y escritura en L1. Y los maestros promotores bilingües, se llaman promotores bilingües maya, tuvieron que tener una educación mínima de graduado de 6º grado y mayas que eran bilingües en español y L1. Entonces ahora tenemos maestros que son de su propio grupo y pueden identificar con ellos. También este fue un poco más exitoso, pero todavía falta. Entonces, en 1980 comenzaron el Proyecto Nacional de Educación Bilingüe que se llama PRONEVE. Este es el proyecto en que yo era asesor. Un proyecto experimental para los 4 grupos más grandes de lenguas mayas, preprimaria, primero y segundo grado. Y un poco después de los 4 años en que yo estaba involucrado, comenzaron hasta el 4º grado. Maestros, todos los profesores eran mayas y debían ser bilingües en su idioma maya y español. Y los maestros de primer grado en adelante tenían que tener credenciales de maestro guatemalteco. Es más decir, ahí en aquel entonces cumplieron escuela para maestros. Objetivos del Proyecto Nacional de Educación Bilingüe. Desarrollar y probar material curricular bilingüe para 4 idiomas mayas. Esto es un objetivo. Otro, capacitar a promotores y maestros bilingües
en el uso de materiales bilingües y técnicas de enseñanza de español como segunda lengua. Y es decir, que no siempre estudiaban en las mismas escuelas para maestros, pero con técnicas de enseñanza en forma bilingüe, usando español como segunda lengua y enseñando español como segunda lengua. Y tercero, rediseñar la formación de especialistas técnicos en apoyo a programas bilingües y finalmente evaluar el proceso de implementación, el impacto y el costo del proyecto bilingüe como modelo para un programa bilingüe nacional. Entonces, el personal de desarrollo curricular del programa PRONEVI, había 5 personas de cada idioma que estaban involucrados en este programa. Y uno de ellos era líder del equipo. Y su experiencia para tener esta carga fue que él o ella fue supervisor de un programa de castellanización, el programa anterior. También otra posición fue escritor. Y esta persona tuvo que tener competencia en lectura y escritura en su lengua maya maternal, es decir, la L1 de escritor. Número 3, especialista currículo, formación académica y experiencia en el desarrollo de planes de estudio. Número 4, una persona que era lingüista y o antropólogo, es decir, tuvo formación académica y o experiencia lingüística y o antropología. Y número 5, secretario bilingüe nativo, habilidades secretarias tanto en español como en el idioma maya. Entonces, de los 4 idiomas, había un equipo de 5 personas de estas posiciones. Resultados después de 4 años del proyecto experimental de educación bilingüe. Primero fue pruebas previas, antes de comenzar el programa. Pruebas previas, no hubo diferencias significativas. Es decir, que había 10 escuelas en cada lengua de experimentación o pilotos. Y también otras 10 escuelas que siguieron el método normal, digamos, enseñando monolingüe en español. Entonces, para las pruebas previas para los niños entrando, no había diferencias significativas. Pruebas posteriores, diferencia significativa para todos los materiales o materias escolares en los niveles de primero y segundo grado a favor de las escuelas bilingües. Entonces, en los materiales, el contenido, los bilingües salieron mejor que los que estaban estudiando en la forma antigua o normal. Número 3, las tasas de asistencia, deserción y promoción de los estudiantes mejoraron en las escuelas bilingües. Mejor asistencia, menos repetición. Número 4, el Ministerio de Educación de Guatemala decidió hacer de la educación bilingüe un departamento separado. Entonces, reconocieron que esto fue algo exitoso. Y más después, ampliación del programa bilingüe a 400 escuelas completas y 400 escuelas incompletas. Completas es decir,
usaron el método bilingüe en todas las materiales, todos los contenidos. 100 escuelas para cada idioma que está parte del programa. Y los incompletos no tuvieron forma bilingüe en todos los materiales como matemáticas o ciencias, no sé cuál, pero esta es la razón que se llama incompleto. ¿Cuáles fueron los resultados de Guatemala después de 20 años de educación bilingüe en términos de tasas de promoción y educación continua? Let's see. Si tiene su separata, voy a hablar de esta. Ok, la variable de la etnia, es decir aquí que tasa de promoción para el grado 1. Ahora quiero explicar un poco de este gráfico. El porcentaje etnia aquí, si el porcentaje dice 0 a 29%, es decir que están en un lugar donde hay muchos ladinos, mestizos, y solamente hasta 29% son de etnia maya. Y se sigue así, 30, 59, hasta que aquí abajo 90 a 100% de los alumnos son mayas, es decir que están en un lugar donde casi toda la población es maya. Ok, la tasa de promoción en las escuelas donde hay menos mayas que nativos hablantes de español, donde recibieron su clase en español como medio de instrucción, 59% de los alumnos graduaron. Aquí, donde maya es el medio de instrucción, 63% de los alumnos graduaron. Un poco más en donde está la lengua maya como medio de instrucción. Y esta columna sigue un poco más que en este siglo. Ahora, esta era de la idea de étnica. Ahora también la variable de la ruralidad. Los mayas, la mayoría de los mayas viven en áreas rurales. Y también, en vez de étnica, vamos a hablar de ruralidad. En lugares ruralidad, hasta 29%, de 30 a 59%, 60, 89, 90 a 100%. Escuelas con el español como medio de instrucción, la promoción aquí se ve un poco más que pero mire que 70% de los niños o más son nativos hablantes de español. Entonces está recibiendo su clase en su idioma. Aquí está la escuela con maya como medio de instrucción. Después de este primer, es decir, poco ruralidad,
digamos, más urbano. Esto es un poco más rural y hasta el medio ruralidad. Un poco similar, 63, 65, pero cuando sigue a mayor ruralidad, es decir, que los que reciben su instrucción en su lengua materna salen más exitosos en la promoción. Ok. ¿Cuál es el impacto educativo de estos datos? Piensa, so what? ¿Para qué estamos hablando de esto? Bueno, quisiéramos saber el costo en términos de persistencia hasta el 6º grado. Entonces, evidencia de áreas altamente indígenas. Aquí estamos hablando, aquí arriba, 60% a 100% rural y 90 a 100% maya. Entonces, área bien rural y llena de niños mayas. Los que escribieron el número que escribieron en cada grado, los promovidos en cada grado, puede ver y el costo por graduado. Si había 437 y solamente 22 graduados, el costo por graduado era 285. Aquí en Maya inscribieron 344 pico, promovidos 209 y costo por graduado 238. Entonces, siguiendo estas tareas, cuando llega al fin, para un graduado de 6º grado, costó $3,206, pero para un graduado de Maya, de escuela con Maya como medio de instrucción, $2,000, es decir, $609 ahorrados en las escuelas donde enseñan Maya. ¿Y cómo puede decir que es un ahorro? Es porque había menos desertions, menos repeticiones y más que fueron promovidos y graduaron. Entonces no tienen que repetir tantas lecciones para los mismos niños. Un año, 2 años. Entonces, esta tasa de $609 fue el ahorro por estudiante que se graduó del 6º grado, donde el medio de instrucción fue el idioma maya. En términos de eficiencia educativa, las escuelas donde usaron el español como medio de instrucción graduaron a más estudiantes a menor costo que las escuelas donde usaron maya como medio de instrucción, graduaron a más estudiantes a menor costo
en las escuelas donde español era el medio de instrucción. Ok, probabilidad de que los estudiantes de primaria de habla maya pasen a la educación secundaria. Esta es una prueba muy importante. Tomás y Collier, los que yo mencioné más temprano hoy, sugirieron que una buena medida, tal vez la mejor medida del valor de la educación en L1 se encuentra después de la instrucción bilingüe primaria, es decir, en las escuelas secundarias o más. Entonces, la idea es, si es exitoso, los mayas van a asistir a la escuela secundaria más que antes. Okay, I think existe una mejora en las tasas de matrícula, promoción, fracaso, deserción y graduación de sexto grado en las escuelas bilingües que sea favorable para la asistencia de los estudiantes mayas a una escuela secundaria? Sí, puede decir sí. El medio de enseñanza en las escuelas secundarias de Guatemala es el español. Para probar la asunción de Tomás y Collier, se recopilaron datos de 7 escuelas secundarias en 4 áreas diferentes del país. 1,202 estudiantes mayas de secundaria actualmente matriculados completaron un cuestionario indicando la escuela primaria a la que asistieron cuando eran más jóvenes. ¿Escuela bilingüe o escuela monolingüe en español? Entonces, fuimos a visitar los 6 escuelas secundarias y ¿cómo se dice? Dio a los alumnos el prueba, solo en el formulario, de qué escuela fue en su primaria. Ok. La graduación de una escuela primaria bilingüe afecta la educación futura de los estudiantes de habla maya. Niños de habla maya que asisten a escuelas secundarias, 1,202. Ahora, yo quiero comenzar aquí. Asistió a una escuela primaria bilingüe maya español. Lo que pensamos que habrá 395 personas en secundario basado en esta idea aquí. El 32.6% de la población maya en edad escolar asistió a una escuela primaria bilingüe. Entonces, 326 por 1,202 es 395. Entonces, la idea es, porcentaje es, anticipamos que 395 va a asistir, pero actualmente había 582 que asistieron.
También ahí arriba asistió a una escuela primaria monolingüe en español, como esto es 12.2, 1202. Entonces, si esperamos 3.92 aquí, esperamos 80 aquí. Pero fue menos. ¿Por qué? La única respuesta que tengo es porque estaba asistiendo a una escuela monolingüe en español y no tuve suficiente conocimientos para entrar en la escuela secundaria. Entonces, esto es decir que sí es importante la educación en primer grado, aunque en Guatemala en el principio era 3 años, preprimaria, primero y segundo, después hasta 4º grado. Pero según Tomás y Collier, la investigación que presenté antes, dicen que hay que tener todo primarias, 5 a 6 grados. Y si no, es un programa débil. Ok, esto puede decir que es un programa débil según estas reglas de Tomás y Collier. Pero aún con este, digamos, débil método de educación bilingüe, había mejor resultados que cualquier otra cosa que los guatemaltecos trataron de hacer. Sacando conclusiones. Se encontró evidencia favorable para la educación bilingüe en Guatemala. La situación sociolingüística de una región afecta los resultados de la educación bilingüe. Aquí puede recordar la prisma. El corazón tiene esta idea de sociolingüística y sociocultural. Número 3, la educación bilingüe parece ser más eficaz en las zonas más puramente indígenas. Recuerda cuando el porcentaje era menos, digamos 0 a 29, había cierto éxito, pero mejor todavía cuando el área es puramente o mayormente maya y rural. Conclusiones continúa. 4. Existe suficiente evidencia de costo-eficacia para justificar los programas bilingües solo por razones financieras. 5. Según la jerarquía de modelos de Tomás y Collier, el programa de EIB en Guatemala se consideraría débil. Sin embargo, PRONEVI parece tener un impacto positivo en el potencial de éxito más adelante en la educación secundaria. Los beneficios, creo que esto es en su separado, ¿verdad? Sí, en la última página, beneficios de la educación bilingüe para Guatemala. Los beneficios de la educación bilingüe para una población indígena pobre y desfavorecida como inversión en capital humano es significativa. Los estudiantes de escuelas bilingües en Guatemala tienen mayores tasas de asistencia y promoción y menos tasas de repetición y deserción escolar. Un hallazgo muy importante es que los estudiantes bilingües reciben puntajes más altos en todas las materias, incluido
el dominio del idioma nacional, el español. Fíjese, aunque recibieron sus clases parte en español, parte en lengua materna, comparada a otros mayas que recibieron toda su educación en español, este grupo tenía mejor puntajes, incluido el dominio del idioma nacional. Se confirma la eficiencia de la educación bilingüe en Guatemala. Un cambio hacia la educación bilingüe en Guatemala resultaría en ahorros considerables como resultado de la reducción de la repetición. La mayor calidad de la educación, que genera mayores tasas de promoción, probablemente ayudará a los estudiantes a completar el ciclo de educación primaria e incrementará sustancialmente los niveles educativos totales a un menor costo. El ahorro de costos debido a la educación bilingüe se estima en más de 31 millones de quetzales. Esto es como 5 millones de dólares. El ahorro de costos es equivalente al costo de proporcionar educación primaria a unos 100,000 estudiantes por año. Esta investigación era aparte de nuestro grupo que estaban trabajando en las autoridades, una evaluación externa. Aunque ahorro de costos como consecuencia de la reducción de la repetición y la deserción escolar de los alumnos. También esta es otra evaluación externa, no parte de los que estaban parte del programa. La UNESCO caracteriza los fenómenos de la repetición y el desgaste escolar como despilfarro escolar. El despilfarro escolar priva a los países de la capacidad de utilizar eficazmente los escasos recursos y de garantizar la educación para todos. Los niños que nunca logran acceder a la escuela y los que se matriculan pero no adquieren las competencias adecuadas constituyen una pérdida trágica del potencial humano, social y económico de un país. Los estudiantes que requieren más de un año para completar un nivel ocupan espacio, tiempo de enseñanza, libros de texto y a veces hace que las clases sean anormalmente grandes, lo que dificulta la enseñanza y el aprendizaje. La repetición y la deserción escolar tienen importantes efectos a largo plazo en los patrones de analfabetismo de los adultos, ya que quienes abandonan la escuela antes de adquirir las competencias básicas suelen recaer en analfabetismo. Es difícil estimar el costo del despilfarro escolar. Los costos son tanto directos como dinero gastado sin producir hijos educados, como indirectos, pérdida de productividad, reducción del valor del trabajo, etc. Sin embargo, es evidente que mejorar la eficacia educativa es una contribución significativa al desarrollo de una nación. Y el programa PRONEVI de Guatemala representa un éxito notable en la educación de niños de habla maya.
En las escuelas bilingües las tasas de promoción han mejorado. Los estudiantes bilingües superaron a los estudiantes en las escuelas de comparación en las medidas de rendimiento académico. Al final del tercer grado, las pruebas de dominio del español mostraron puntajes similares tanto para los estudiantes bilingües como para el grupo de comparación. A pesar de que las escuelas bilingües pasaban menos tiempo en español y un sentimiento de orgullo por su etnia, es decir, ser maya, era evidente. Esto también es una cosa muy importante, orgullo por su etnia, porque por años están recibiendo discriminación y los niños y aún los padres comienzan a pensar que tal vez ellos son algo menos, no sé, pero esto afecta su actitud y su habilidad de tener éxito en las escuelas. Entonces, para tener maestros que son de su propio etnia y hablan su idioma y darles orgullo para ser lo que es, entonces esta es una cosa muy importante para exitoso en la educación. Yo recuerdo a una persona cuando estamos hablando de qué escuela asistió en su primaria, era una alumna secundaria en Guatemala, y dijo, decimos, ¿qué idioma habla? Y nos respondió orgullosamente cachiquel, ese es el nombre de su idioma. Entonces, ese era algo raro a oír un joven decir que es tan orgulloso de ser esta etnia. Entonces, así es importante también. Ok. Gracias. ¿Qué más? Ya terminé. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muy amable. Le pasamos ahora con el profesor Heiser con una dinámica, por favor. Ya, hasta que venga el refrigerio que está ahí en la puerta, le he mandado a cosechar sandía a mis muchachos. Entonces están trayendo sandía, ya, y manzanita. Ahí nuestros profesores van a repartir un papelito. Esta es una dinámica. Vamos a cantar, vamos a aprender a cantar en Shipibo todos, ¿ya? Y en la tercera parte dice isto, no faltaría el H ahí, para que diga isto, ¿ya? A ver, profesora Gladys, profesora, un poco rápido. A mí me gustan las cosas rápidas así, pero bien hechas, ¿ya? A ver, maestrita, acá tengo uno, a ver si puedes pasar. Bien, a ver lo que ya tienen ahí, nos podemos levantarnos con nuestro papelito, nos podemos levantarnos. A ver, Gladys, un poco rápido, muchachos. Así no hacemos nada para la IB, estamos muy lentos. A ver, uno más, Manolito, uno más, maestra. ¿Ya? Ya, si no hay, igual les vamos a dar más y los que tienen ahí pueden compartir. O Manuelito, si puedes proyectar. Ya, a ver si nos... Ya. Acá ahorita van a sacar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, levantamos la mano. Levantamos la mano. Ya. La derecha, la izquierda y con cuidado, ¿no? Para no molestar al vecino. Ya. Entonces, la canción es una canción motivadora que lo he aprendido del profesor Percy. Es su dinámica del profesor Percy. ¿Ya? Y dice así. Lo voy a leer primero, ¿ya? No con escuela, no con escuela. Mutzairá, mutzairá. Iston tanijure, iston tanijure. No acá no, no acá no.
¿Ya? Ahora con tono. A ver, dice, no con escuela, me zaira, istontane joe, no acá no. ¿Ya le suena? ¿Le es familiar el sonido? A ver, ¿puedes imprimir un poquito más, Manuel? A ver, Percy, por acá. Es con mímica, ¿eh? Todos vamos a sacar con mímica. Yo no tengo esta cosa. A ver, Gabriel, ven un ratito. Ya, acá para... Ya, mire, es así, es la siguiente manera, ya. No con, ya. No, acá, sí, así yo, ya. No con escuela. Los shipigos somos de mucha pertenencia, por eso nosotros decimos mi río, mi casa, mi árbol, mi pescado, ¿ya? No con escuela. Mutzaira, así, ¿ya? No así, ¿ya? Entonces cuando digo, no acá, no, ¿ya? Así vamos a hacer, ¿ya? Ok, un ratito. A ver, sí, no sé si dónde está el otro. A ver, reparte, a ver. Ya, a ver, vamos a hacer. A ver, todos los que no tienen ahí, el profesor Percy está repartiendo, los que no son shipigos, ¿ya? Después vamos por nuestro rico refrigerio. Otra, 1, 2, 3. No con escuela, me traerá, istontane joven, no acá no. Lo pueden hacer en cualquier idioma, pero es la idea. Ya otra vez, solo las mujeres, a ver quién hace el mejor, ya solo las chicas. 1, 2, 3. No con escuela, me traerá, istontane joven, no acá no. Ese de istontane joven, bien rápido, para ir, ¿no? A la escuelita, ¿ya? El significado es mi escuelita, tan bonita, ¿no? Bien rápido, para ir, ¿no? Para ir corriendo. Ya, a ver, chicos, profesores, ¿qué te lo han hecho las chicas? Profesor Jorge, ¿qué te lo han hecho las chicas? Más o menos. Ahora las chicas, vamos a evaluar a los chicos, ya. A ver, 1, ven Percy, ¿dónde está Percy? Ya ven Percy, ya. 1, 2, 3. No con escuela, me traerá, istontane joven, no acá no. Más. Ahora, quiero un representante, ven profesor Jorge, tú vas a representar a los profesores. Una representante de las maestras. A ver, la profesora Irene. Ven por acá, profesora Irene. Ella dijo, yo quiero. Entonces, ven acá. Ya, a ver. Vamos. Primero con las damas, ¿ya? A ver, 1, 2, 3. Muy bien. A ver, tienes un gran reto, profe. A ver, ¿dónde están los profesores macho alfa? ¿Escuchan? Vamos. ¿Me sienten? No fue escuela. Ya. Está emocionado. Ya, 1, 2, 3, ahora sí. Un ratito, ahora sí. 1, 2, 3, puro varones. 1, 2, 3. No fue escuela, me traerá, istontane joven, no acá no. Bien, han hecho muy bien, profe, siéntense, han hecho todo muy bien. Hay un profesor Percy que continúa, perfecto. Entonces, todo lo que estamos hablando empieza de esta ley, ¿ya? La 28044, Ley General de la Educación en el Perú.
a ver qué dice la ley, si estamos fuera o dentro o estamos haciendo otra cosa. En el artículo 1 de esta ley dice: la presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la educación y del sistema educativo peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su función educadora. Rige todas las actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional, ya desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Entonces la educación envuelve absolutamente a todos. ¿Quiénes son personas jurídicas? ¿Ya? ¿Quiénes son personas naturales? ¿Quiénes son personas extranjeras? Privadas, ¿no? Y públicas. Ustedes son funcionarios públicos, nosotros somos privados, ellos son extranjeros, ¿no? Todos somos personas naturales y también muchos somos personas jurídicas. Entonces todo está envuelto en la educación. Y la Constitución Política del Perú también es claro, que la educación se debe darse en su propia lengua y en su propio contexto. ¿Lo hacemos? A veces nos olvidamos de nuestras leyes y solamente nos basamos en nuestro modelo de servicio. Ahí me cierro. Es que el modelo de servicio dice esto y no me voy. ¿Y dónde queda mi derecho? Yo soy sujeto de derecho. Tengo mis deberes y tengo mis obligaciones. Y el Estado o el gobierno tiene sus obligaciones con nosotros, que servir y darme un espacio, un lugar adecuado para mi educación. El sistema educativo no es el sistema educativo de los pueblos indígenas, porque nosotros nunca aprendemos alguna cosa sentado en la mesa o el profesor adelante. Es un sistema general de educación, que es la política de educación en el Perú. ¿Y cómo se da eso? Inicial, primaria, secundaria, superior y hasta donde podemos llegar, ¿no? Pero la educación en los pueblos indígenas, ¿cómo era? Profesor Jorge, ¿a ti cómo te educó tus padres para enseñarte a pescar? Consejos, prácticas, que es otro modelo de educación, que es la educación comunitaria. ¿Cuántos de ustedes han escuchado educación comunitaria? Es parte del servicio de educación que aprendes uno a lo largo de la vida, no gradualmente como primaria o inicial o secundaria. Entonces, ¿cómo nosotros, los pueblos indígenas, estamos recibiendo una educación? Una educación estructurada, lineal, para nada parcial. Si un indígena no sabe hablar castellano o no sabe contar en castellano, ese es un indígena que no sirve, que es burro, que es analfabeto, iletrado y una serie de cosas. Entonces, ¿qué me permite la ley aquí? La ley me dice que todos debemos estar involucrados para dar una mejor educación básica, regular, desde el gobierno peruano, para estar inmerso a una sociedad llamada Perú. Y el artículo 2, ¿qué nos dice? Concepto de la educación. La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de la vida, ¿ya? Y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas en diferentes ámbitos de la sociedad. Así que el concepto de la educación se desarrolla en un proceso a lo largo de la vida. Y de repente muchos creen, porque yo ya soy profesor, yo ya no necesito educarme, o porque yo ya tengo mi grado de maestría, o mi grado de PhD, o mi licenciatura, yo ya no necesito educarme. Si no es un no. Entonces la educación es un proceso que siempre aprendes. Y vamos viendo los aprendizajes en el desarrollo, pero también en la formación en un proceso de un país pluricultural, multilingüe y multiétnico como la nuestra.
tenemos que desarrollar ese espíritu de interculturalidad, de empatía, de solidaridad. Como les había dicho en la mañana, ¿no? Esa discriminación que siempre hemos tenido y ese rechazo, siempre nos han visto como los pobrecitos, como las víctimas, como los que nos tienen que dar. Pero los pueblos indígenas ahora somos una gran oportunidad para mejorar una educación de mejor calidad y tener una sociedad mucho más empáticos. ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, nuestras señaléticas en la calle, ¿no? O nuestras avenidas, en vez de llamarse Washington, o por acá he visto Parque John F. Kennedy? ¿Por qué no hay un parque Jorge García? No sé, o de repente una escuela Eli Sánchez, o de repente, no sé, o polideportivo, ¿quién es acá una jugadora de fútbol? Doris Bolívar, por ejemplo, ¿no? Polideportivo Doris Bolívar, ¿ya? Cancha deportivo Samuel, ¿no? O sea, ¿por qué no estamos nombrándoles personas que ni conocemos y de repente ni saben, ni sabían que nosotros existíamos? Entonces el valor agregado que nosotros damos es nulo a veces, es nulo. Siguiente. El artículo 3, ¿qué es? De la educación como derecho. No es un favor. Recuerden ustedes, señores funcionarios de educación, ustedes no están haciendo ningún favor. Ustedes están trabajando para un derecho, derecho a la educación. Y como prestadores de servicio, funcionarios de servicio, nosotros somos empleados públicos. Y muchas veces cuando estamos en nuestros asientos nos creemos, ya no, ya. Pero gracias al impuesto de ellos, de su papá o de todos, nosotros nos pagan. Entonces, cuando decimos que somos funcionarios públicos, empleados de los peruanos, tenemos que dar un mejor servicio de calidad y calidez con pertinencia intercultural en la región Ucayali, donde existimos 20 pueblos indígenas. La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la educación básica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo. Yo creo que ustedes como profesores, me imagino y quiero creer que conocen mucho de esto, solamente les estoy haciendo un recordaris, un pasatiempo, ¿no? Algo así que ustedes perfectamente creo que lo saben. Muchos de acá son 20, 30 años en el magisterio y me imagino que esto lo deben conocer como así conocemos nuestro mazamorra de Gamitana, ¿no? Ida y vuelta. Entonces, artículo 4, gratuidad de la educación. Aquí vamos, si la educación es gratis en el Perú. Vamos a ver. La educación es un servicio público cuando lo provee el Estado. Es gratuita en todos sus niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en el presente ley. En la educación inicial y primaria se complementa obligatoriamente con programas de alimentación, salud, entrega de materiales educativos. Ahora ya se ha creado, ya no es inicial, ¿no, profe? Ahora como dicen chiquititos, ahora cuna educa. Cuna más, ¿no? No es cuna más, es educuna es ahora. La atención a primaria infancia. Primaria infancia. Entonces acá dice que debe ser atendido con todos, ¿no? Hasta, mira, programas de alimentación, salud, entrega de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Llegan los materiales. Una profesora me decía, sí, hay materiales educativos en secundaria, pero yo con enfoque E y B, pero yo nunca he visto, todavía no lo veo, de repente hay, pero ¿en qué contexto será? Y yo estaba haciendo mis prácticas el año pasado, acá nomás cerquita, en la institución educativa Victoria Gracia. Y acá cuando yo miraba esto, ¿no? que es obligatoriamente con programas de alimentación, salud, entrega de materiales, esa institución tiene 7 años de creación. No tiene luz, no tiene cerco, no tiene baño y no tenía caliwarma.
7 años, y es una institución educativa integral. Y yo cuando me fui a hacer la práctica, inmediatamente le llamé a la profesora Ángela, ¿cómo es esto, no? Porque la ley dice esto, y no hay, y espero que se ríe porque les he hecho un... ¿Cómo es esta situación? Cuando conocemos nuestros derechos, cuando conocemos la ley, cuando conocemos qué deben hacer nuestras autoridades, lo reclamamos con fundamento, con ley en la mano. Porque muchas veces reclamamos sin causa ni conocimiento, porque mi vecina, mi amiga, la profesora Esmeralda, me dijo, ven, vamos a luchar, y por eso he venido. Hoy estoy gritando, ¿usted qué está reclamando? No sé, la Esmeralda me dijo para venir. Oye, entra, ¿qué haces tú acá? No sé, profesor Jorge me ha dicho, entra nomás. Entonces, a veces cuando luchamos no sabemos ni por qué ni para qué estamos luchando. Pero si conocemos nuestras leyes, ahí sí podemos fundamentarlos. Los funcionarios son bien fundamentalistas con la ley. Echa la ley, echa la trampa, dice. Por eso es que cuando se reclama cómo es la educación intercultural bilingüe, entonces nosotros estamos discutiendo, no está el profesor Marcelino, estamos discutiendo su nuevo modelo educativo de Marcelino Galindo, pues. Y es diferente, ¿verdad? Cuando hay una participación, debe haber atención en todos sus niveles y áreas. Artículo libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza es reconocida y garantizada por el Estado. Los padres de familia o quienes hagan sus veces tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a participar en el proceso educativo y a elegir las instituciones en que estos se educan, de acuerdo con sus convicciones y creencias, o sea, la cosmovisión. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a constituir y conducir centros y programas educativos. El Estado reconoce, ayuda, supervisa y regula la educación privada con respeto a los principios constitucionales y a la persona y a la presente ley. La iniciativa privada contribuye a la ampliación de cobertura y a la innovación de calidad y al financiamiento de los servicios educativos. Acá también está la participación de los padres, dicen esto, ¿no? Yo creo que la participación de los padres, porque he estudiado en monolingües, los padres, las madres están ahí a la puerta del salón. Eso no es así. Pero en el contexto indígena no funciona así. Por más que tú le digas al alumno que tu papá te ayude, ese papá no tiene primaria completa, no tiene secundaria completa. Yo tengo un muchacho de 17 años, no sé si a ustedes les pasa o no sé si son ustedes tuchos en toda la materia. Viene con la tarea de geometría. Lo que yo estudié geometría en mi tiempo ya no es diferente. Ya es totalmente diferente. ¿Cómo ese padre va a poder apoyar en su tarea al niño? Y es más, ese padre es padre soltero o madre soltera, o trabaja y deja al niño con su hijito mayor o con la abuela, y la abuelita nunca o el abuelito nunca pisó una institución educativa. ¿Cómo podemos involucrar? Pero el Estado dice que sí, debemos involucrar todos. A veces juzgamos sin conocer el contexto, sin conocer la realidad. En la escuelita donde yo estaba haciendo mi práctica, los niños aguantaban hasta las 9 de la mañana. ¿Dónde está el profesor Inigre? No me va a dejar mentir. Esta escuela está acá nomás, no tenía Caliwarma. Todo el mes de noviembre que he estado dando desayuno a todos los niños del salón, a un mes entero. Un mes entero, hasta creo que han llorado cuando he salido, ¿no? Con mi amigo Gabriel. Un mes. Pero dice la política que tiene que ser con una atención integral, con alimentación, con programas y bla, 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 y bla, bla, bla. ¿Y quién reclama? Al director no le escuchan, y si va, no le hacen caso, no sé cuándo le van a dar, un montón de cosas. ¿Por qué? Seguramente porque no hace sus pedidos en contexto de la ley, como derecho, como sujeto de derecho. Pero también está en la disponibilidad del funcionario, en la disponibilidad del trabajador,
del político. Y ustedes son funcionarios. En sus manos están para solucionar estos problemas. A veces tenemos recelo o no nos importa o no nos interesa y simplemente dejamos pasar esto año. Pero toquen a nuestros hijos. Ahí sí saltamos. Hay una gran brecha, inclusive en la formación de educación. ¿Cuántas horas pedagógicas se dicta en una comunidad y cuántas horas pedagógicas se dicta en la ciudad? ¿Cuántas horas pedagógicas hay en primaria? ¿1000 tanto? ¿Cuánto es? 1100. Y dicen para enseñar, creo que es 18 de marzo, creo que no debemos comenzar, ¿no? El 17. El 17 de marzo, mi comunidad Puerto Consuelo, donde está el profesor Haroldo, director de Puerto Consuelo, va a estar seco. Cocha, ¿no? La escuela lleno de barro. En una escuela bilingüe de la comunidad recién se puede hablar de buen inicio escolar en junio, mientras que en la ciudad ya avanzó. Pero la supervisión no perdona, porque el sistema, el CIAGE, ¿no? Tiene que decir, dice y tenemos que entregar el informe y bla, bla, bla. ¿Y por qué no contextualizamos nuestra educación? Es complicado, pero acá en la ley dice una libertad de enseñanza. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en nuestros gabinetes? ¿Qué le estamos diciendo a nuestras autoridades, a nuestros jefes, de repente a nuestros superiores? ¿Simplemente estamos ahí como sujetos de trabajar, como simples trabajadores, o queremos mejorar la educación pensando en una educación integral de EIB? Por eso este taller me gusta, porque nos lleva a reflexionar muchísimo. Yo espero no generar ni enemistades, ni discrepancias, ni caras malas, nada, sino todo lo contrario. Estamos acá desde mi percepción como shipiro también enseñarles a ustedes, a mi manera, a mi forma y hasta mi conocimiento que tengo en su idioma de ustedes. Porque si yo les digo que ustedes me enseñen mi idioma, no lo van a hacer. Nosotros les hemos entendido a ustedes, les hemos comprendido a ustedes, por eso estamos acá, porque nosotros ya estamos ida y vuelta en el contexto de la interculturalidad y la transculturalidad. Pero no queremos ir solos, pues, queremos llevarles a ustedes, y vamos a hacerlo. Ya, a ver, la siguiente. Y hay otras leyes más. Mira, tenemos la ley para la educación bilingüe intercultural. Acá no estamos inventando pólvoras. ¿Y cuál es el número de la ley? La ley 27818. Ley de la educación intercultural bilingüe. ¿Y qué dice? También he agarrado los 5 primeros artículos de esta ley. El Estado y el reconocimiento de la diversidad cultural. El Estado reconoce la diversidad cultural peruana como un valor y fomenta la educación bilingüe intercultural en las regiones donde habitan los pueblos indígenas. Para tal efecto, el Ministerio de Educación diseñará el Plan Nacional de Educación Bilingüe Intercultural para todos los niveles y modalidades de la educación nacional. Acá es lo importante, señores amigos funcionarios. Acá dice bien claro, repito y con voz alta, con la participación efectiva de los pueblos indígenas en la definición de estrategias metodológicas y educativas en lo que les corresponda. Ahí no dice que los funcionarios solitos en su carpeta encerrados van a diseñar una estrategia metodológica y ellos solitos después nos van a decir un trabajo de pueblos indígenas pero sin pueblos indígenas. Acá dice es completo, que ellos tienen que participar en el diseño claramente. Y en el artículo 2, Plan Nacional de Educación Bilingüe, el Plan Nacional de Educación Bilingüe Intercultural deberá incorporar
la visión y el conocimiento indígena, la cosmovisión que vamos a escuchar con el profesor Eli. La educación para los pueblos indígenas debe ser igual en calidad, eficiencia, accesibilidad y en todos los demás aspectos previstos para la población en general. El Estado garantiza el derecho de los pueblos indígenas a participar en la administración de los sistemas e instituciones estatales de educación bilingüe e intercultural, así como de los centros y programas de preparación de maestros bilingües interculturales. O sea, prácticamente le está diciendo al pedagógico bilingüe, a la UNIA, que debe hacer una buena programación para que justamente salgan profesores con esta visión de calidad y de preparación educativa. La siguiente, instituciones educativas en la ley de la educación intercultural bilingüe. Los pueblos indígenas en coordinación con las instancias estatales competentes tienen el derecho a crear y controlar sus propias instituciones educativas, a desarrollar desde su visión valores y conocimientos tradicionales sin perjuicios de derechos de los pueblos indígenas, a acceder a la educación impartida por el Estado e instituciones privadas. El Estado establecerá los medios y recursos necesarios para este fin. El Estado tiene que proveer, y tú vas a una escuela bilingüe, no tiene mesa, no tiene nada. Y créanme, señores especialistas, funcionarios, todos los días, desde marzo, en mi oficina tengo así de solicitudes. Papel bond, lapicero, pizarra acrílica, pelota, chompa, calzoncillo, zapa, todo me piden. ¿Y qué hacen nuestras autoridades? De verdad, o sea, digo, para los niños, o sea, sus ropas interiores. Nosotros creo, ¿dónde está Arnel? Nosotros, el año pasado hemos repartido algo así como 18 pizarras acrílicas. Hemos implementado en Atalaya un programa de educación de una escuelita con módulos. Damos, no sé si algunos maestros por acá, maestros que se van y nos piden papel bond, cuadernos para los niños, y tratamos de apoyar en lo que hacen. Pero ¿qué dice la ley acá? Que el Estado debe garantizar todas esas cosas. Quizás en la ciudad no vemos eso, y por eso a veces pensamos desde mi contexto de la ciudad, desde mi contexto occidental, cuando pienso, sí, debe también ser igual allá, o debe también tener esto. Pero ¿cómo? Si por eso hemos aumentado. Pero ¿cómo? Si nosotros no sé cuánto. Pero si ¿cómo? En Purús, en Padre Abad, en la frontera, donde no llega la supervisión. Y cuando tú vas y le dices a los supervisores, oye, mira, estos profesores faltan acá, faltan esto, no hay plata para mandar a los supervisores. ¿Qué hacemos con la política? ¿A quién le pedimos los recursos ahora? ¿O cómo pedimos los recursos? ¿Qué está fallando? ¿El sistema o los funcionarios? Que no deben saber o conocer dar solución o alternativa de solución bajo la demanda de estas necesidades. Porque está la ley acá. Y lo primero que nos dicen, no hay plata, no hay presupuesto, ahí se cierra. Pero por eso justamente el dinero se genera o se visibiliza cuando hay demandas. Y cuando no hay demandas nunca va a haber necesidad de exigir, de pedir. Y ahí nos quedamos. Y muchas veces por ahí, por mi carpeta pasa, ¿no? Como funcionario, mira el pedido de tal institución que está diciendo esto, no, sabes que no, y mira, tienes esto, no, hay nomás. Que pidan sus organizaciones. ¿Por qué? Porque no hay conciencia y empatía todavía de la necesidad del otro. Y docencia bilingüe. Es deber del Ministerio de Educación promover en las instituciones educativas para los pueblos indígenas
la incorporación por nombramiento o contrato de persona docente indígena hablante de la lengua del lugar donde ejercerá función docente. Lengua del lugar o lengua de la comunidad significa Shipibo en la escuela Shipibo, Ashánica en las escuelas Ashánicas, Cacataibo en las escuelas Cacataibo. Y cuando el Ministerio de Educación abre una convocatoria, ¿no?, libre, está violando este derecho, está violando esta parte de la ley de la educación intercultural bilingüe, porque no está respetando la plaza bilingüe de la zona. Y sería bonito que en el nuevo modelo de servicio cerremos ese cuello de botella que trae todos los días, todos los años, un gran problema. Quizás más adelante, si no solucionamos, quién sabe, podemos estar lamentándonos de vida. Porque todos queremos trabajar y como derecho exigen que no se les toque sus plazas, porque dice la ley bien claramente, ¿no?, que de personas docentes indígenas hablantes de la región, del lugar donde ejercerá función docente para un proceso efectivo de aprendizaje y preservación de los idiomas y las culturas indígenas, debiendo definir el perfil del docente de educación bilingüe intercultural y autorizar a los centros capacitados para impartir dicha educación. Los docentes de educación bilingüe intercultural deberán dominar tanto la lengua originaria de la zona donde laboran como el castellano. Justamente decía, si yo solamente hago mi clase en mi idioma y no meto el castellano, entonces no estoy haciendo una EIB. O de repente me voy solamente hago puro castellano y no a mi lengua, no estoy haciendo una EIB. Entonces 50-50. En inicial cómo lo desarrollo, en primaria cómo desarrollo, en secundaria, por lo menos hasta ahora que yo he visto, ningún profesor de secundaria dicta clase en su lengua de origen o de zona. ¿O no es así, profesor Jorge? Ya hay una área de comunicación lengua originaria. La LO. Muy bien. Y además ya, uno nomás, ¿no? Ya dice ahí uno, ¿no? Pero y además la UNESCO también ya ha pensado cómo se podría, ya ha pensado atender las demandas o de repente implementar hasta el 2029 tiene la UNESCO de presentar el nuevo modelo de educación intercultural bilingüe en secundaria. Entonces es un buen avance y como Ariel estamos invitados a llevar este proceso y este año vamos a hacer 12 talleres y hemos hecho primero, nos falta 11 y seguramente vamos a seguir haciendo talleres para seguir pensando cómo queremos una educación secundaria EIB en la Amazonía peruana. Y por último, planes de estudios. Es deber del Ministerio de Educación promover la elaboración y la aplicación de planes de estudio y contenidos curriculares que reflejan la pluralidad étnica y cultural de la nación en todos los niveles educativos. Se prestará particular atención a las necesidades, intereses y aspiraciones de los pueblos indígenas en sus respectivas zonas. Ashánica por allá, Aguajunes por acá, Shipibos por acá, no mezclarlos, porque somos iguales pero diferentes en lengua, en cultura y en contexto. Todos somos seres humanos, pero no todos hablamos el mismo idioma y no todos vivimos en el mismo lugar. A mí que me digan, oye, ¿sabes qué? Si ustedes todos son iguales, mentira. El Shipibo es tan pero tan distinto de Ashénica, en todas sus variedades, en su lengua, en su contexto. Cacatayo, por ahí que somos familias lingüísticas, pero solamente hay algunas palabritas que por ahí, ¿no, profesora Edith? Que es, sí, profesora Doris, ¿ya? Por todos son Bolívar, entonces ya, profesora Bolívar, se parece, pero no es igual. Entonces mi tratamiento tiene que ser diferenciado también. Debemos recibir una educación diferenciada de calidad, pero con pertinencia. La siguiente. Y estas leyes también favorecen otra ley que como pueblos indígenas me dice que yo debo recibir información, educación en mi lengua, que es la Ley de Lenguas Originarias del Perú
o Ley 29735. ¿Qué dice la Ley de Lenguas? Es una norma que regula el uso, preservación, desarrollo y difusión de las lenguas originarias del país. Esta ley fue promulgada el 2 de julio del año 2011. Su objetivo es precisar los derechos lingüísticos de las personas y garantizar su cumplimiento por parte del Estado. ¿Ya? Entre los derechos que establece la ley se encuentra usar la lengua originaria en los ámbitos públicos y privados. ¿Qué es la escuela? ¿Público o privado? Las dos, ¿verdad? Público cuando es estatal, privado cuando es particular. ¿Ya? Entonces, ser atendido en la lengua materna en los organismos estatales. Esta ley, más otra ley que ya hemos pasado, a mí me permite mandar a la doctora Ángela una solicitud en Shipibo, porque me respalda la ley. Y como funcionaria del Estado, ella tiene toda la obligación de atenderme. Y hay que empezar a hacer esos profesores bilingües, especialistas bilingües, empezar a valorar nuestro idioma, para que el Estado o los aparatos del Estado tengan la obligación y la necesidad de entenderlos y comprenderlos y buscar sus intérpretes. Porque es un derecho, no es maldad. No vayan a decir que se nos ha dicho. No, no es maldad, es un derecho, porque así dice la ley. Yo no lo digo. Y voy a hacer yo este año un intento, voy a mandar doctora Elena Ángela Villacorta, Asha mis AGP, no, era neno y ting haskaso me neno lo ikote copi. Lo mojadre que raningushi era me viche y te haskaso me yukate copi, musku haukish kohuate, haukas kamainti que no shinana, haskaso no anite huate, utsamoguta. Mira, era mi voy yuikase, hautian y mi abitiki, hautian haulo que no yuitiki, haura que no yuitiki. Nato shukuru se me yuye, y chabresirake. No cojan que raningo cabano, mira mi madre. ¿Le estoy faltando el respeto? ¿Le estoy insultando? ¿Estoy cometiendo un error? ¿Estoy cometiendo un delito? No, porque estoy ejerciendo mis derechos lingüísticos. Porque eso me dice la ley. Y seguramente, inmediatamente, la doctora Ángela, con ese ímpetu, con ese fervor, con esa alegría que me llamaría Heisercito, ¿qué me has dicho? Yo y con gusto le digo, ¿qué es lo que le he dicho? Tendría más chamba la Consuelo, o sea, la Consuelo no trabaja. Ah, ya, más, ya, muy bien. Y por último, ya. Disponer de los medios de comunicación o disponer de los medios de traducción directa o inversa. Ahí está, profesora Consuelo, mira tu chamba. ¿Ya? Ser reconocido como miembro de una comunidad lingüística. El Ministerio de Cultura es el encargado de reglamentar esta ley. Así que, si nosotros nos vamos, si no sabemos hablar el castellano, no intenten hablar bola bola. Mejor hablen nuestro idioma y que el funcionario busque la manera y la alternativa darle solución. Y yo siempre les digo esto, a mí no me da vergüenza de hablar mal el castellano, porque no es mi primera lengua. A mí me daría muchísima vergüenza de hablar shipibo, porque es mi primera lengua. Hablar mal el shipibo. Eso sí me daría vergüenza. Y ahora nosotros hemos castellanizado nuestra lengua que no se imagina. Programas de radio increíblemente, de 100 palabras que dicen, 99 en castellano, 1 en shipibo como conector, no nada más de oraciones. ¿Cómo es posible eso? Y más aún en los profesionales. ¿Sí o no, profesora Consuelo? ¿Sí o no, profesor Jorge? ¿Sí o no, profesora Esmeralda?
metemos un montón de castellano y a chiquitito nomás nuestro idioma. Y dice, sí, yo estoy hablando en mi idioma. Total, el mestizo, ¿ya qué tiempo me entendió todo? Y todavía nosotros estamos explicando, mientras ella nos puede explicar mejor, ¿no? Porque es su idioma que le hemos hablado. Siguiente. Entonces, toda esa situación, también hay otra ley muy pero muy importante y muchos desconocemos esta ley y a veces por desconocimiento cometemos errores, equivocaciones y atropellos de los derechos de los demás. ¿Qué es la ley? La ley que prohíbe, ¿no?, la discriminación, que es la ley 27.270, la ley de la no discriminación. Y el Perú tiene esta ley. ¿Y qué dice esta ley? Es la ley que prohíbe la discriminación en los ámbitos del empleo. ¿Qué más? La educación y el suministro de bienes y servicios. Esta ley también establece sanciones para quienes discriminan. Y es con la pena privativa de la libertad, no mayor de 8 ni menor de 6. Así que ni se les ocurra discriminar a los demás, porque si el que le discrimina conoce esos derechos, ustedes van a recibir su jubilación en el kilómetro 12. ¿Ya? Dice bien claro ahí. Nuevamente les digo, y al camarógrafo también, es la ley que prohíbe la discriminación en los ámbitos del empleo, cualquier empleo, ¿ya?, la educación, ¿ya?, y el suministro de bienes y servicios. Eso significa que yo tengo que tener mi traductor, que yo tengo que tener mi intérprete en los servicios, en la municipalidad, en los hospitales, en el salud, en los bancos, porque me dice que yo tengo que recibir una información en mi idioma, sin discriminación. Esta ley también establece sanciones para quienes discriminen. Para no asustarles, no le puse el artículo y los años que nos puede esperar si discriminamos a las personas. La profesora que se ríe, mira, que algo debe haber hecho, pues, ¿no? De repente, cuidado con el piripiri, ¿eh? ¿Ya? Entonces, otras leyes también que prohíben la discriminación en el Perú son la ley 26.772. ¿Qué dice esta ley? Que prohíbe la discriminación en el acceso de centros de formación educativa en las ofertas de trabajo. O sea, pedagógico, prohibido de discriminar, UNIA, prohibido de discriminar, y tampoco se debe discriminar cuando se van a pedir empleo o trabajo. Otra ley, la ley 30.709, que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. Ah, como es mujer le doy un sol. Ah, como es hombre le doy 10 soles. No. Todos somos iguales y nos tienen que medir por nuestras capacidades, no por nuestro género, sino por nuestras capacidades. Lo otro, la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que promueve una cultura de respeto y previene la discriminación. La ley número 27.270 establece ya sanciones para quienes discriminen como prestación de servicios a la comunidad. Ustedes son prestadores de servicios de la comunidad, los especialistas, el director de la UGEL, el director de tal, la directora Dreu, la directora de la UGEL, el gobernador regional, todos son empleados, son prestadores de servicios a la comunidad. ¿Ya? ¿Qué más? Limitaciones de días libres, multas, cierre temporal de local. La sanción se aplica sin prejuicio de la indemnización que corresponda a la persona afectada. O sea, te pueden quitar tu título si discriminas. Te pueden sacar del trabajo sin ningún beneficio ni remuneración, porque así dice la ley. Esas leyes nos fortalecen. Esas leyes
son nuestro arma como pueblos indígenas. Siguiente, ¿ya? Entonces también había otro, antes, a ver, otro siguiente, a ver. Ya, pero también la UNESCO, ya, también respalda el tema de la educación intercultural bilingüe en todas sus formas. Acá hemos escuchado que a través de la UNESCO el Banco Mundial está dando muchísimo dinero para poder establecer un mejor mecanismo y un mejor sistema de educación en el país. Son nuestras normas legales, son nuestras leyes. Guerra avisada no mata gente. Muchas gracias. El siguiente tema que vamos a hablar, a ver todos del equipo, no sé si pueden entrar con todos los banners que les hemos dicho que nos traigan. Vamos a hablar sobre la cosmovisión. Ahí hemos repartido algunas guías, ¿no? Pero antes, el profesor Jorge está levantando la mano, seguramente quiere hacer un comentario de la primera exposición, y mientras ustedes van leyendo, terminamos con esto, ¿no? Porque el sol está fuerte. A ver, profe. Gracias, Heiser. Tenemos tantas leyes y normativas que nos amparan como pueblos indígenas, como lenguas hablantes de pueblo originario. Sin embargo, en muchas ocasiones nosotros mismos desconocemos estas leyes y no nos hacemos respetar. Cuando iniciabas tu ponencia, hablabas de las señalizaciones que se deben hacer en las escuelas, en las comunidades, en las ciudades, nombre de los jirones, todo lo demás. Pero hay que entender que inicialmente nuestros ancestros, nuestros lugares donde vivimos, han denominado con el idioma shipibo. Sin embargo, con el tiempo ha sido castellanizado, ¿verdad? Por ejemplo, Ucayali, no es Ucayali, es Ucayaparo, al río que tiene, que se llama el pajarito negrito, en shipibo se dice Uca. Ucayaya es donde está, ya abunda cantidad de pajaritos, ¿no? Igual en otros lugares, Callaria, que es Payaria, Manantay, ya le han puesto Manantay, otro ya le dice Manangueya, ya han completado. Al menos Sepuya mantiene todavía, sino que ya le han puesto de manera literal y Arinacocha, ¿no? Son cositas que es importante, sí. Como el proceso de la interculturalidad, es importante también que nuestras autoridades promuevan estos tipos de trabajos con todas las lenguas existentes en una región. Y también, cuando hablaba de la participación de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos, nosotros no necesariamente le decimos a los padres de familia para que enseñe lo que el docente está dando, ¿no? Ahí hay que entenderlo muy bien. Ningún docente, ningún padre de familia está formado como un profesor para que le pueda hacer la réplica como hace el docente pedagogo, sino más bien lo que nosotros le decimos es que a través de sus conocimientos culturales que tiene, nos ayude a fortalecer en la cultura, ¿no? Esos son los que nos pedimos a los padres de familia para que puedan fortalecer o ayudar a promover, ¿no?, esos aprendizajes de los estudiantes. Y el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, que hasta 2021 estaba proyectado, había un cierto porcentaje donde la educación intercultural bilingüe en sus 3 niveles de educación tenía que desarrollarse al término, hasta 2021 en secundaria estaba previsto al 93%. Sin embargo, no se dio, no hubo implementación por parte del gobierno y hasta ahora no hay implementación, digamos, en el aspecto presupuestal. Por eso es que muchas veces los planes también fracasan y ahora nuevamente se está reconstruyendo el plan nacional hasta el 2036, ¿no? Esperamos que esta vez sí realmente se den con mayor fuerza, no solamente inicial y primaria la educación intercultural bilingüe, sino también a nivel secundario. El modelo de servicio lo focaliza para identificar el Registro Nacional de Instituciones Educativas EIB
en su forma de atención, de revitalización y de ámbito urbana, y los docentes en secundaria pues insiste, obliga que presente su constancia de lengua originaria en comunicación y ciencias sociales, ¿no? Eso también a veces los docentes al tomar esta solicitud del ministerio muchas veces no se empodera en querer implementar la educación intercultural bilingüe en nivel secundaria, que muchas veces lo interpretamos de otra manera. Sin embargo, si tenemos esa conciencia y la cultura bien identificada en nuestros corazones, nosotros no necesitamos de repente que el mismo Estado nos ponga reglas y leyes o formas de cómo poder implementar, sino nosotros mismos tenemos que ir implementando la EIB desde el contexto que nos encontramos. Gracias, eso es mi comentario. Muy bien, profesor, muy bien, es sumamente válido para que vean que la participación de los pueblos indígenas en la implementación, lo que hemos hablado, es sumamente importante. Nos tienen que preguntar, nos tienen que llamar al diálogo, ¿no? Para que todo eso pase. Esto es un proceso, de verdad nos hemos ido, pero nos hemos dado cuenta felizmente a tiempo, ¿no, profesor Jorge? Justamente decíamos, porque en el proceso que yo conozco, personas de mi generación, de mi edad, no conocen nada de su cultura. Y su hijo está en una escuela IB y el niño viene y dice, papá, encima, pero pucha, no sé. Y el abuelo ya murió, el tío es peor. Entonces, por eso es que estamos hablando, y justamente hemos estado hablando con el profesor Jorge también hace 2 semanas atrás, que tenemos que crear instituciones educativas formadoras de profesores EIB integrales, para que el profesor ya no tenga la necesidad de decir, vete a preguntarle a tu papá, o vete a preguntarle a tu mamá, o vete a preguntarle a tu abuela, sino que el profesor salga con esos conocimientos para poder impartir, compartir, informar, concientizar, sensibilizar al niño. Muchas veces el niño a veces conoce más la cultura que su propio maestro. Esa es otra realidad también. Entonces tenemos que tener instituciones formadoras integrales, porque si no vamos a estar en ese ida y vuelta, no discutiéndonos entre nosotros, que tú me dices, que yo te digo que es no sé cuándo, a mi manera, a nuestra manera, y no hemos hecho nada. Si queremos trabajar desde la manera y la forma de la revitalización y el fortalecimiento, hay mucho que pensar y hay que aprovechar la ley. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. En la investigación que nos mostraban respecto a la PRONEVI y sus alcances en cuanto a la continuidad de estudios de los niños que han estado en primaria en una escuela bilingüe, y de ellos hubo una mejor continuidad para la secundaria, pero se tenía que cumplir ciertas condiciones, y esas condiciones, lo que nos ha presentado era de que los maestros estaban brindando una educación bilingüe de calidad, y no como mencionabas hace un momento, que el maestro está al frente y el estudiante allá. Entonces, lo que yo entendí de la investigación de este estudio de los años 80 de PRONEVI, siempre que se cumpla con estos criterios de calidad en los servicios educativos, entonces se va a dar una continuidad de los estudios de estos chicos de primaria que pasen a una secundaria donde se habla todo en español, pero sin embargo esa preparación, este servicio que han tenido en la primaria sí les permite continuar. Yo acá quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia de esa educación que se da en Guatemala de esos años 80 con lo que tenemos ahora acá en la educación bilingüe peruana? 2. Efectivamente, hay muchos derechos, pero quizás aquí no estamos los decisores para que se cumplan tantas normas, ¿no? Aquí yo entiendo que estamos netamente pedagógicos, y me voy a centrar en lo pedagógico. ¿Por qué tenemos docentes
que está en el nivel de escritura básico. No, en oralidad llegamos a avanzado, pero en escritura no hay comprensión lectora ni siquiera en el propio idioma. ¿Qué está pasando allí? Si encontramos que no hay una buena comprensión lectora en el idioma, porque yo le decía muchas veces, ustedes deben exigir su evaluación de las pruebas de ascenso, de nombramiento, de contrato en su idioma, porque yo supongo que sí dominan. Pero las evaluaciones que realiza la DGIVIRA me indican que no, y eso causa tristeza. Entonces, yo tengo esa inquietud, quería preguntarle al doctor que ha expuesto ese tema del AIB, porque en Guatemala, según estoy entendiendo acá, la educación bilingüe en Guatemala, solo tienen 3 hablas, de 3 pueblos, y acá en Perú estamos hablando de más de 50. Entonces, ¿en qué medida estas lenguas originarias, que sean poca, mucho, no sé, también afectaría la calidad del servicio educativo? Estas inquietudes son las que tengo. Gracias. Muchas gracias, profesora Elena, por su inquietud. Mira, yo les digo una cosa, yo tengo 9 hermanos, yo soy el quinto, y no hay un quinto malo, dicen, ¿no? Yo soy el quinto hermano. Yo trabajo en una organización que todos los días hablo en mi idioma, escribo en mi idioma, pienso en mi idioma. En mi casa no, en la casa de mis hermanos no. A mí me forman 5 años para pensar en tu idioma, maestra, y no en mi idioma. A mí en 5 años me forman para escribir en tu idioma, y no en mi idioma. A mí me enseñan 5 años para tener la comprensión lectora en tu idioma, y no en mi idioma. Y no tengo práctica de mi cultura, de mi lengua, de mi escritura, para nada. Si yo estoy seguro que si yo hubiera expuesto todo en castellano, y no es por nada, pero yo creo que tengo una buena fluidez, pronunciación y comprensión de mi idioma, bastante bueno, y ustedes seguramente no me hubieran entendido para nada. Y ese profesor que va a dar examen, que le han formado todo el tiempo, y encima todos los años y todo el tiempo está dictando clase en castellano, porque su mente está en castellano, pues. Por eso hablábamos justamente cómo nosotros podemos mejorar nuestro sistema educativo. ¿Cuál debe ser el perfil del egreso del profesor bilingüe o el profesor EIB? ¿Simplemente profesores bilingües? ¿O simplemente profesores, pues, ¿no? Ya está. ¿Yo cómo voy a evaluar a mi alumno si nunca le he formado en su idioma que me escribe en su idioma? Es ilógico. Y es igual que yo, ustedes son mis amigas, mis amigos, ya, venga, profesora, ¿sabes qué? Yo le voy a evaluar en mi idioma. No lo va a hacer, y lo va a comer. Solamente algunos dicen, Hakuya Makiri, ¿no? Tita, papa, y pronuncia mal. No estamos mirando nuestra responsabilidad como prestadores de servicio. Estamos dando responsabilidad al grupo que les estamos haciendo daño, o por lo menos así creo, ¿no? No sé si es la palabra correcta, como le digo, el castellano no es mi idioma, pero por lo menos eso. En las evaluaciones pasa. Profesora Esmeralda, ¿te has formado como profesor bilingüe en Asheninga? No. Profesora Leni, ¿te has formado como profesora de inicial en Shipibo? Muchos de los profesores hasta ahora desconocen cuál es la regla gramatical del Shipibo. Muchos Ashaninga no saben cuál es la regla gramatical, por más Shipibo que sea. Una cosa es ser hablante, en mi casa yo hablo normal, pero también nosotros tenemos técnicas, palabras técnicas. Ahí está la ley, y la ley es bien claro, y no es contradecir a nadie, sino es lo que nosotros ya percibimos y lo hemos tenido guardado ya hace mucho tiempo. Y cuando un funcionario va con una mentalidad cuadrada,
que así tiene que ser, sin ningún respeto, sin ningún conocimiento de lo que es la cultura, la cosmovisión, nunca lo va a entender. Y esa pobre funcionario o funcionaria va a sufrir un montón. Al final se va a convertirse en el enemigo o en la enemiga y no va a hacer nada porque no entiende, no comprende. Por más que le digamos, nosotros hemos trabajado con un profesor tan legalista con su currículo que hasta nos da dolor de cabeza, ¿no, profe? Es así, el sistema no está para los pueblos indígenas, el sistema de la educación, el nombre sí está. Pero ¿cómo recibe la educación? ¿Cómo da la educación? Ven, profesora Ángela, ven por acá, usted tiene que venir acá adelante. Sin ser confrontacionales, sin ánimo de polemizar, pero necesitamos revisar la política, como tú dices, y hablas bien fuerte, con énfasis, me gusta eso, desde nosotros. Pero ese nosotros, ¿quiénes son? 4 personas, 5 personas. Ese nosotros tiene que ser de los mismos pueblos. Porque cuando vas a algunos pueblos, la tita dice, yo no quiero que le enseñe chipiro a mi hijo. Mi hijo cuando vaya a estudiar no va a hablar en chipiro. Tú dices, la ley, tenemos bastante leyes, ya sabemos eso. Y de verdad cansa porque tenemos más leyes en el país que implementación con presupuesto y con carreras. Pero también va no solo desde la oferta, sino desde la demanda. Como pueblo, ¿qué tipo de IBE? ¿Quiénes opinan? 4 o 5 personas. Cuando convocamos a las reuniones para la semana IB y revisar la política, ¿quiénes vamos? El contadito. Y el resto de las organizaciones, el resto de los líderes, el resto de los que tienen que ayudarnos a pensar dónde están. Tiene que ser de ida y vuelta eso. Entonces, si los que estamos del otro lado pensamos desde el otro, desde el escritorio y unidireccionalmente, no vamos a cambiar así la política. Eso y lo otro. También el tema de educación comunitaria es importante. Hay que certificar a los altos. Hay que certificar. Con el CIREACE hay que certificar a los altos para que puedan enseñar en el bilingüe y en la UNIA. La UNIA tiene, las universidades tienen una política donde el sabio debe ser un maestro. Ay, pero que le piden al sabio, maestría, ¿de dónde va a sacar maestría? Pero podemos certificarlo con CIREACE y exigir que la ley baje un poco la vara. Entonces, podríamos ser ni esa exigencia estricta aquí para ser maestros. ¿Qué tienen que tener los maestros aquí? ¿Qué tienen que tener los maestros para que enseñen aquí? Maestría. ¿Cuántos bilingües tienen maestría? Contaditos. ¿Te das cuenta? Hay cosas que sí debemos flexibilizar, pero los sabios sí es importante su rol en la educación comunitaria y en la educación escolar. Porque eso que tú nos vas a mostrar ahí, solo saben los antiguos. No saben. Cuando hemos hecho, solo hay un ejemplo, cuando hemos hecho la capacitación en Tahuanía, estaban los maestros bilingües shipigos antiguos y los maestros jóvenes. Los maestros jóvenes entendían bien el castellano, me entendían bien. Los maestros antiguos no me entendían. Si yo trabajé con uno para que, con otro chico, para que él explique en el idioma. Pero cuando hemos hecho el plan, el calendario comunal, el plan, los maestros jóvenes sí sabían entender el castellano, pero no sabían la lengua. No sabían la traducción. Los viejos sí sabían. ¿Te das cuenta? Ahí necesitamos hacer un diálogo importante para eso.
Muchas gracias, maestra. Me gustó eso de, como hemos visto al primero, ¿no? De respetar y no entrar en control, porque acá nosotros no somos nada. Todo lo contrario, maestra Ángela, para la reunión próxima que nos llamamos y toda la comunidad. Porque tenemos miedo, pues que no nos hacen caso. ¿Ya? Y nos hacen, llaman a talleres y nos dan cuáquer con leche que nos da diarrea. Entonces, todos a veces esos conceptos que parecen graciosos es la pura verdad de por qué nosotros muchas veces no participamos y ni nos toman en cuenta. ¿Por qué? Como dice la maestra Ángela, porque no tengo maestría, porque no tengo doctorado, porque no tengo PhD. Y a los latinos y sobre todo a los peruanos nos gusta que nos doctoreen, que nos licencien, que nos maestríen. Nunca somos iguales. Siempre nos ven de arriba para abajo. Y tenemos miedo. No vergüenza. Miedo a ser rechazado, a ser ridiculizado. A mí cuántas veces me han votado en la reunión antes de estar parado acá. Cuántas veces me ha dicho, Jesús, lo que tú dices no vale, no sirve, no sabes, no eres profesor. Ahora pues dime. Y entonces las leyes van de la mano y como dice la maestra Ángela, este es un proceso de aprendizaje para muchos quizás de nuestros especialistas. Y por eso justamente le estaba diciendo, este es un espacio donde nos estamos informando, donde nos estamos concientizándonos, donde nos estamos sensibilizándonos. No es culpa ni de uno ni del otro, es el sistema político en lo que nos pone en esta plataforma. Y entonces ahora pues hay que pensar entre todos para desarrollar o interpretar mejor la ley y para que podamos tener eso que dice la maestra Ángela, ¿no? Y que los jóvenes saben hablar un poco el castellano y los adultos no. Los adultos tienen conocimiento, no. Lo que yo decía del ejemplo de mi madre, claramente, yo ¿sabes cuántos años tenía? Tenía 5 o 4 años, no sé. Cuando a mí, ese joven, ese señor barrigón, sucio, nos echó agua de pescado solamente por ser shipibo, y ni siquiera nos decían shipibo, chama de M, chama de esto, chama serías, no seas como chama. Imagínate todo el apelativo que nosotros recibíamos o recibimos todavía. Y ahora de repente se maquilla o se mejora. ¿Por qué se ha disminuido? Porque justamente en nosotros, como profesor Jorge, la profesora Consuelo, estamos ganando espacio y van informando y sensibilizando ya mejor la situación. Tenemos una cultura de lucha de más de 600 años, somos una cultura viva de lucha, de reivindicación, y estamos en este proceso. Y por eso estamos acá, para que ustedes también nos conozcan, nos entiendan, nos sepan, nos toquen, porque somos realidad. O quieren vernos solamente por Google y ya de aquí a 10 años, si no nos ayudan, o tampoco nosotros también le ayudamos. Ahora estamos acá, ahora estamos ofertándonos como ayudantes, ahora ya no están solos. Me gustaría que haya 20, profesora Ángela, en todas las AGPs, así que piensen de esta manera. Qué lindo sería. Frente al UNESCO, me gustaría que haya 10 Nora Delgado. Me gustaría que haya 20 César Mendívil. Me gustaría que haya personas que conozcan. Qué lindo sería el sistema educativo mucho más integral. Pero todavía entre nosotros hay eso, por más que no querramos. Justamente decía, yo soy producto de que mi mamá me dijo, hijo, no hables shipibo porque si no te van a seguir pegando, te van a seguir insultando. Y como a mí me han prohibido, no he hablado. Y de mi generación, sus hijos no le han hablado también, porque no quiere que le pase lo que le pasó a su abuela o a su abuelo. Hubo un quiebre lingüístico muy fuerte. Y otra vez nosotros estamos queriendo jalar y hay una quiebre de generaciones sociolingüísticos en cada pueblo. En la época del terrorismo, ¿cuántos hermanos nuestros han sido asesinados solamente por ser ashánica, ashénica, guajún, o por simplemente ser indígenas? Y son historias que muchas veces desde la otra cultura no sabemos, no conocemos, y tampoco nos imaginamos. De repente Heiser está hablando falacias, pues. Pero es la realidad que hemos vivido, una triste realidad, solo por ser indígena.
Yo he viajado por muchos países, pero jamás he visto un país como el mío tan racista, tan discriminador y tan clasista. Jamás. Porque si yo hablo acá, Heiser ya está hablando como mestizo, ya no se viste como nosotros. Sí, pues no tiene nada, es pelacho ese, mira, todo. Pero para ser indígena acá uno hay que ser feo, negro, pobre, mal hablado, apestoso. Ahí sí soy indígena. Eso queremos desterrar, eso queremos cambiar, porque ya nuestros hijos se están metiéndose con otros pueblos indígenas. Nos estamos interculturalizándonos por el amor, hacia el amor y con el amor. Y hay que hacer el amor de una forma pacífica, pues. Esa es la situación actual que estamos viviendo y aprovechemos. Yo estoy muy contento y ojalá que después de esto tengamos 80 participantes y que en nuestras atenciones de servicio mejoremos por lo menos una palabra que hayamos captado y hayamos dicho, ¿sabes qué? No, me sirvió este taller. Profe, y después que pase el profesor Eli. Heiser, hay algo que tenemos que quedar en claro también. Hablabas en la mañana sobre los roles de los funcionarios, de los decisores, de la política, y dejabas suelto el compromiso de los docentes. Acá tenemos que reflexionar entre todos. El proceso de una enseñanza o de aprendizaje o de la educación es articulado desde arriba hasta el último. Y no podemos tapar al sol con un dedo. Definitivamente nuestros maestros bilingües aún están débiles, digamos, en el accionar pedagógica. Hace que el docente EIB en su misma propia lengua no aprueba pues la escritura. Yo no voy a justificar pues a un profesor shipibo que me saque inicio, pero lamentablemente tengo 3 ahorita que no va a poder pasar en la primera fase. Entonces, por gusto estamos reclamando nuestros derechos laborales, por gusto le han asustado a la parcela de la comprensión de la comisión de nombramiento. Entonces, ¿con qué cara voy a defender mis derechos? Si yo mismo me estoy permitiéndome esto, si yo mismo no estoy en la capacidad de poder ser maestro bilingüe. Claro, eso es una pura realidad. Hay que reflexionar y hay que aceptar también esto. Yo muchas veces le digo en las asambleas a los maestros bilingües todo ese tema. Reflexionemos. Ya nos han dicho que somos incapaces. Nos han dicho que somos impuntuales, faltones, borrachos, todos los demás. Ya. Este año 2025 es el año de los maestros bilingües. Es decir, bien claro. Eso ha sido el compromiso de varios ustedes. Y lo vamos a demostrar, que sí se puede. Y sí lo vamos a hacer con todo. Sí, acá está, todos estamos en vivo, maestra, ha salido, ¿no? Del streaming. Sí, de verdad es muy bonito todo lo que estamos comprometiéndonos y ojalá que podamos cumplir entre todos, porque la interculturalidad y la educación pues es compromiso de todos, ¿no? No tarea, sino es un compromiso de todos. Y también eso que le decía, ¿no? Los mismos profesores bilingües, que no tenemos una coordinación de escritura, de comprensión, porque tampoco en su casa hablan, pues. Vivimos un contexto mi vecino ya no es el otro indígena, sino mi vecino es de la costa, de la sierra y todo, y estamos inmersos en muchas cosas, pero desconocer y hay muchas cosas como para hablar, ¿no? Pero hay que ir rescatando poco a poco y no perder la identidad de decir solamente soy shipibo y no saber qué es shipibo. Por lo menos si no sé hablar, pues debo conocer la cultura. Y por ahí hay que empezar. No voy a forzar, no voy a obligar. Si yo también como profesional, como lo que sea, también hablo mal el shipibo y no voy a estar obligándole a hablar a mi otro colega sin yo tener una comprensión lectora mínima tampoco. Entonces, es como dice el profesor Jorge, es una reflexión que nos podemos hacer entre todos. ¿Cómo mejorar? Yo no le voy a obligar a hablar el shipibo a mi hermano si yo no le enseño. Yo no le voy a decir, oye, habla bonito, si yo soy el que hablo más mezclado que él. Entonces hay varias cosas que tenemos que trabajar. Gracias, maestro Heiser. Buenas tardes a todos. Primero, agradecer por el espacio, por este espacio que nos dan. Llega a mí
una especie de conflicto cognitivo. Primero, si no me han escuchado, soy Yamino Bolívar. Ya por el apellido sabrán a qué pueblo originario pertenezco. Muy bien, sí, al pueblo Cacataibo, orgullosamente Cacataibo. Y maestro Heiser y a todos, el conflicto cognitivo que tengo ahora es que las leyes, como mencionan, siempre han estado. Si no me equivoco, la ley de educación tiene 20 años desde que se promulgó. Y hasta ahora, como usted dice, y como he visto la realidad de los pueblos, de mi pueblo, en la región de Padre Abad, todavía hay mucho que cubrir. Pero digo yo también, y me pongo a pensar, ¿no es necesario que nosotros como pueblos originarios hagamos una introspección de lo que estamos haciendo? Y siempre esto he hablado con mi comunidad, con los hermanos. ¿Por qué? Un ejemplo. El pueblo Cacataibo, en Padre Abad, en la región Ucayali, la mayoría, todos, han comercializado los bosques, la madera. ¿Cuántos millones de dólares ha producido eso? Y yo digo, y cuando fui a trabajar como profesor, no había carpetas, siendo nosotros los cuidadores de esa materia prima. Faltaba carpetas y decíamos, y el Estado tiene que venir y auxiliarme, pero el Estado nunca llega a las zonas alejadas. Entonces hablaba con los jefes de la comunidad y decía, pero nosotros, ¿por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué? ¿Dónde se está yendo el dinero? Y cuando rinden cuentas, como la mayoría de nuestros padres, de nuestros abuelos, no han llevado pues matemática de repente, álgebra, no saben de repente sumar, dividir, y nos engañan. Y digo yo, pero no es necesario saber operaciones básicas para ver la necesidad que necesita mi pueblo. ¿Dónde van a estudiar mis hijos si no tengo carpeta? ¿Qué hacían? Un tronquito para sentarse o una tabla, eso es lo mucho. Entonces digo yo, si yo como docente EIB veo la necesidad de mi pueblo y tengo razón de exigir el derecho que el Estado me da, pero no me voy a quedar de brazos cruzados esperando que el Estado me asista año tras año. Quiero levantar a mi pueblo desde que diga, podemos hacerlo con lo que tengamos. Sí, tenemos derecho a exigir, pero nuestro deber está con nuestros niños de la comunidad, con ellos. Y siempre lo decía ya, si bien es cierto, nos están avalando las leyes, ya lo decía el maestro, un caso en el tema de las plazas EIB. En el orden de prelación del nivel inicial, ¿saben cuál es el orden de prelación más bajo? En las plazas EIB, ¿qué nos piden? ¿Qué nos dicen? Que una persona, no vamos a llamar profesional porque todavía no está formado en tal, que una persona con quinto de media puede enseñar. Yo les digo, ¿tendrá la formación como docente para poder enseñar? Sí, vamos a conservar nuestra lengua, ¿cierto? Pero la formación académica no cuenta. Hoy en día, para entrar a una universidad, ¿qué nos pide? Es más, como dice, ¿no? Deberían darnos también el examen de ingreso a la universidad en nuestro idioma. Claro que sí. Pero ya lo mencionaba en las exposiciones anteriores, y el conocimiento académico, ¿dónde queda? ¿Cómo lo hacemos? Hay una salida que yo planteé para mi pueblo, que nosotros somos conscientes de que se está perdiendo nuestro idioma. Somos un grupo minoritario. Yo de verdad admiro mucho al pueblo shipibo. ¿Por qué? Porque si hacemos un balance entre profesionales shipibos y cacataibos, pues estamos en la minoría, muy abajo. Entonces le decía, hay que buscar una solución.
Claro, el Estado nos puede dar material, puede hacer material, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Formemos una escuela de idiomas en nuestra provincia. Y como le digo, necesitamos trabajar desde adentro, desde nosotros, y tomarnos esa, yo llamo, esa misión de conservar, de transmitir el idioma a través de escuelas de idiomas. Podemos hacer un instituto de idiomas. Acá mismo, y esto también es un llamado de atención, no un llamado de atención, un llamado de reflexión voy a pedir a las casas formadoras. He conocido en estos años trabajando colegas EIB, bilingües, que muchas veces mencionan ellos, bueno, yo pasé así, ¿no? A mí me aprobaron porque, bueno, porque soy indígena, porque era mi derecho. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos esa clase de profesionales dentro de las instituciones? Y eso no habla mal del profesor, del que está asumiendo el cargo, sino de la casa de estudios. Entonces, yo sí voy a pedir desde acá un poquito más de exigencia con los maestros cacataibos de mi pueblo. No digo que son todos, hay muchos que tienen muy buena madera para docente, se les nota la vocación, y eso me alegra. Y yo digo, yo quiero ser como él, pero hay muchos que de verdad dejan mucho que desear. ¿Por qué? Porque a través de mi constancia digo, bueno, a mí nadie me va a sacar, este es mi trabajo, pero ¿qué estoy haciendo por mi pueblo? Y la mayoría de los que van a trabajar, bueno, ya se sabe que acá hay solamente 2 casas formadoras, ¿no? En EIB, que es el pedagógico y es el bilingüe. La UNIA, ¿correcto? Entonces, yo desde aquí pido, por favor, más que nada a los maestros de estas casas de estudio, un poco más de rigurosidad, un poco más de presión. El indígena no es que no pueda, ¿no? Han escuchado la frase que dicen los limeños son mazamorreros, los andinos son, ¿no? Son trabajadores, y los de la selva son, ¿sí han escuchado alguna vez eso? Lo decía, y me duele, ¿por qué? Porque no soy flojo, como ellos llaman. Nosotros muchas veces, el indígena, nosotros, ¿sabes cuándo trabajamos mejor? Cuando tenemos presión, buscamos una solución, cuando nos sentimos acorralados, cuando encontramos un tigre de repente al frente nuestro. Ahí pensamos en las diversas salidas. Y si aquí en las casas formadoras eso sucede con nosotros, créanme que vamos a tener más buenos profesionales. Gracias por el espacio. Gracias. Bueno, profesor César, tenemos varias tareas, ¿no? Estás escuchando. Hay que revisar esos tesis, que no sean copia y pega, que no solamente se cambian los nombres y ya está, ¿no? La misma tesis para todos. Hay que sacar investigadores, hay que sacar científicos, hay que sacar personas que piensen, preparar a nuestros profesores, no solamente a los alumnos, sino profesores que tengan la mirada de globalización, ¿no? De un mundo moderno. Eso. Y muchas veces decimos eso, pues no, que sí, pues que provecito, y ni siquiera supo sustentar su tesis. Porque no lo hizo él o ella, pues. Pagó 5.000 soles, o 7.000 soles. ¿Cuánto es? 7.000 le costó a la profesora con sueldo. ¿Ves? ¿Qué podemos hacer con ese tipo de...? Imagínense. ¿Ya? Se escucha. A ver, para ya agarrar el tema, para que no se canse mi esto de acá, terminamos contigo, profe, ya, me disculpa, y agarramos el tema de la cosmovisión, porque el sol también no está agarrado. Terminamos esto y ya nos vamos a la otra casita. Muchas gracias. Yo soy el profesor Alejandro Pati, del pueblo Abajón. Estuve escuchando la participación de los expertos sobre el tema de la educación intercultural bilingüe, las experiencias que se han desarrollado en otros países, y de verdad siempre a través de la historia hemos visto muchos retos, muchos desafíos,
y momentos en donde realmente tenemos repunte, momentos muy dificultosos también para poder hacer que la educación se mejore. Y en ese contexto yo quiero felicitar a esta ONG Ariad. Si bien es cierto que dentro del programa de las organizaciones indígenas uno de los temas fuertes también es la educación, pero la educación no mueve mucho dinero, diríamos, no invita para realizar viajes a otros lugares, por lo tanto casi no se toma mucho interés desde la parte de las organizaciones indígenas, esa es la verdad. Pero si fuera por el tema ambiental y otra cosa así, estaríamos ahí. Por el tema de Piazzi estaríamos tal vez ahí, porque ahí se llevan a cabo los eventos desde otra manera, con otra logística. Sin embargo, el tema de la educación, EIB casi no toca mucho a las organizaciones indígenas. Y eso hemos visto en varias reuniones que se han gestado, y por eso aquí la doctora Andreu justamente estaba diciendo, cuando hay reuniones en la mesa técnica, ¿cuánto aparecen? 4. Por lo mucho. Y así no se puede construir nuestra demanda para exigir, decir, eso es lo que queremos, eso es lo que está faltando. Porque tiene que haber participación de personas claves. Y es ahí en donde más se necesita, porque hay que proponer bien, con un argumento muy sólido. Entonces esperamos que en la próxima convocatoria, en ese tipo de espacios, realmente participen los indígenas preocupados por el tipo de educación que queremos. Y yo felicito en esta ocasión a Ariad, porque justamente, tal como decía usted, la educación EIB es tarea de todos. Sin ser una organización indígena, siendo una ONG, porque tiene parte de su programa lo que es la EIB, has iniciado con poca participación, con muchos retos, con muchos desafíos, con aciertos y tal vez con desaciertos, pero con el pasar del tiempo, creo que el trabajo que se asumió ya se está consolidando, ya está creciendo, ya está involucrando a más personas, está generando espacios de reflexión como esta. Y es por primera vez, diría, que en nuestra región justamente estén personajes importantes de los centros de formación, de escuelas, universidades, UGELes y también de la misma Andreu. Y eso es algo que hay que reconocerlo, porque a través de ese tipo de espacios, de alguna u otra forma, cuando tengan que tomar decisiones, cuando tengan que hacer políticas regionales para lo que es la EIB, ellos van a tener una idea mucho más clara, mucho más pertinente. Si bien es cierto, todos de repente conocemos, pero quizás no le damos ese énfasis, que hay que atenderla, que hay que darle esa mirada mucho más de manera prioritaria, cercana a esa realidad. Yo creo que ese tipo de cosas nos recuerda lo que debemos hacer, lo que debemos de hacer, lo que tenemos también como desafío. En ese sentido, todo es un proceso desde la educación inicial, primaria, secundaria y superior, y es algo cíclico. Si aquí no hemos sentado buena base en inicial, primaria, de hecho esto repercute secundario, y esto también pasa a la educación superior, específicamente en la formación de docentes. Nosotros vemos que los profesores de distintos niveles echan la culpa. La profesora de educación inicial no supo enseñar. Igual la educación primaria sigue quejándose. Pasan de primaria, mira, ¿cuánto tiempo necesitamos para que una persona pueda tener mejor dominio de su propia lengua? Posiblemente hasta la primaria ya se podría haber logrado. Si hay una buena base de primaria, eso te va a acompañar. Yo soy producto de una educación bilingüe, de aquellos maestros que se formaron por primera vez en esta experiencia que se llevó a cabo en el año 1952. Pero nunca me he considerado tan mal, porque estas habilidades de la lectura y la escritura en mi idioma, yo lo he logrado en educación primaria. Secundaria estudié en un colegio emblemático en una ciudad grande. Allí nunca me enseñaron a leer y a escribir en mi propia lengua. Nunca. Allí prácticamente se murió todo lo que estábamos haciendo en educación primaria, porque en la secundaria ni siquiera se tocaban a las culturas amazónicas, no se tomaba esa importancia a la lengua originaria. Todos nos enseñaban en castellano y nos hacían creer
que nosotros éramos descendientes de los incas. De esa manera, en algún momento yo dije, alguna vez cuando tengo mis hijos, voy a poner pues el nombre Huáscar, Pachaculte, porque así me hicieron creer en educación secundaria, por desconocimiento de la historia, ¿saben? Y luego cuando paso a educación superior, y en buena hora, porque era una de mis opciones también, yo hubiese estudiado otra carrera también, como la lingüística y la antropología, que era también otra de mis prioridades, pero también la educación, porque era una herencia de mi familia. Yo descendía pues como hijo de padres que eran de esa carrera, entonces abracé la educación, y en primer lugar no entendía casi todo lo que se decía cuando hablaban sobre los derechos de los pueblos indígenas en el tema de la educación, entre otras cosas. Me sentía un poco ajeno. Y cuando yo regreso a mi pueblo, mi padre, que estaba muy metido en el tema de las organizaciones, hablaba sobre la reivindicación de los pueblos indígenas, los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No lo entendía, pero a la medida que estuve ya formándome 2, 3, 4, 5 años, ya iba comprendiendo lo que realmente es la educación intercultural bilingüe, y me fortalecí bastante en esta casa de educación superior. Por eso digo, si el estudiante toma con bastante seriedad su formación, con mucha disciplina, puede ser un buen docente también, puede hacer un buen trabajo en las aulas. Lo que pasa es que no se puede generalizar, no todos nos comprometemos de la misma forma en el nivel de educación inicial, primaria, secundaria. Recuerdo cuando un estudiante de Pisqui venía y dijo, una vez cuando estábamos en la clase, profesor, eso es lo que usted está diciendo ahorita, eso es lo que usted me está comentando, eso yo jamás escuché en mi vida. Porque profesor, para poder aprobar en secundaria nosotros, cuando sacábamos una mala nota, el profesor nos decía, ¿quieren aprobar? Todos decíamos sí. Entonces, a partir de ahora, a las 10 de la mañana, vayan a jugar, pero después se van, porque mañana tienen que traer pescado fresco, tienen que traer plátano. Nosotros, profesor, nos escapábamos, íbamos a pescar, algunos nos íbamos a robar plátano, y mañana tempranito traíamos. ¿Y con cuánto aprobamos, profesor? Con 18, profesor. Y ahora usted me aprueba con 11. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la realidad. O sea, no todos, bilingües o no bilingües, en las zonas rurales no estamos bien comprometidos. Queremos ganar bien, pero no estamos haciendo un buen trabajo. Yo creo que por ahí va la reflexión también, en que hagamos un buen trabajo. Y depende mucho de la base que le vamos a sacar de inicial, primaria y secundaria. Y en superior hay muchas cosas que también hay que discutir. El pedagógico, en su momento, ha tenido momentos buenos, pero también ha habido momentos de caída, donde justamente no ha habido una buena formación, eso hay que decirla. Los que hemos pasado en un momento donde el pedagógico ha repuntado, yo creo que tenemos buenos recuerdos, buenas enseñanzas, pero ha habido un momento de crisis en el pedagógico también, y justamente lo que usted mencionaba sobre los trabajos de investigación, de la manera como se desarrollaban, y cuando alguien dice, este es un indígena, pobrecito, no le desapruebes, pásale nomás. Se trata de estudiantes que no vienen, que vienen cuando quieren, no aparecen en la primera, segunda unidad, que en la tercera unidad vienen. No, es indígena, dale oportunidad, que pase, con un trabajo. Un trabajo no puede justificar todo lo que se ha hecho en las 3 unidades. ¿Cómo se puede demostrar entonces el logro de los aprendizajes? Entre otras cosas, muchas limitaciones que hemos tenido han hecho justamente de que de repente, en cierta medida, no hayamos garantizado pues una buena formación. Y esto va no solamente para nosotros, va tanto para la unidad también, porque ya sabemos las críticas que tenemos de nuestros egresados. Así es que hay que asumir con bastante responsabilidad. Y uno de los criterios bien fuertes que el Ministerio ha dicho en los últimos años es que para poder ingresar al menos a los centros de formación pedagógica, el estudiante tiene que demostrar que domina una lengua originaria a nivel oral, de manera suficiente. Y hay como un filtro. Y yo creo que justamente estas medidas van a ayudar a regular de que realmente captemos también buenos candidatos, personas que tengan ese dominio de la lengua originaria, porque aquí lo que tienen que hacer es fortalecer y hacer que el estudiante pueda hacer uso pedagógico de su lengua y también del castellano. Entonces, tenemos bastante trabajo, y con todas esas críticas, con todos estos malos aciertos
que hemos podido escuchar, con lo que dicen ustedes, creo que sí vamos a tener que retomar nuestro trabajo con bastante compromiso, con bastante seriedad. Y si es así, pues esperamos que de aquí para adelante tengamos una EIB de calidad pertinente para todos. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. La maestra Ángela se retira. Antes, una palabra. Sí, tenemos reunión con Marcelino de la EIB antes que viaje. Queremos establecer ruta justamente con él, sacarle acuerdos, aprovechando que está aquí, para que se compromete de cosas que estamos hablando aquí. Y queremos que ya él tiene que estar a las 6 y tantos en el aeropuerto, entonces queremos hacerle firmar unos compromisos. ¿Ya? Gracias. Llévale nuestro saludo y todas las cosas bonitas. Todito le va a decir, dice, le va a contar. Ya, muchas gracias. Entonces también nosotros tenemos que ir terminando. A la larga, como hemos ido analizando, estamos reflexionando en voz alta. Tampoco no es culpar a uno y desculpar, ¿no? Esa palabra está feo, ¿no? Profesores de comunicación, no se dice desculpar, ¿no? Justificar a otro, ¿no? La educación es integral, pero para que no haya justamente esas falencias que estamos mirando, hay que formar futuros padres de familia con una buena formación intercultural integral, ya, para que no haya esos desgastos, para que tenga eso justamente, ese compromiso que estamos buscando. Profesor Eli, por favor, tenemos media hora para terminar. Vamos a hablar de cosmovisión a 10 minutos, ya, 10 minutos, ¿ya? Si al que les engañan les espera 15 minutos, ¿por qué no podemos engañar un poquito, esperar un poquito más? Al tóxico y a la tóxica le espera. Ahí están mis modelos humanos con la cosmovisión que nosotros hemos trabajado, y de verdad nosotros, los pueblos indígenas, nos regimos de la cosmovisión. El profesor Eli, el profesor experto, ha sido mi profesor en 2º grado de primaria. Él me enseñó a escribir y a leer. Ahora él trabaja conmigo, él es vicepresidente de ARIAD, en la cual yo presido, y para mí es un gran honor trabajar con mi profesor, con mi mentor, y acá estamos, ¿no? Acá se ha cumplido el dicho, ¿no? Que dice, y por la misma buena formación que él me ha dado, estoy acá y estoy comprometido. Siempre discutimos de ideas bastante interesantes, pero ni con una idea de rechazar lo que hacen. Solamente lo que nosotros pedimos es un derecho a nuestra participación. Que nos pregunten. No es tan mal lo que están haciendo, no está mal lo que está haciendo el Ministerio de Educación, sino que nosotros seamos partícipes y que conozcan nuestra realidad y nuestro contexto. Y ojalá que después de este taller no tergiversemos la información, decir que ARIAD está en contra del Ministerio de Educación, en contra del ADREGO, en contra del UGEP, para nada. Nuestra intención es sensibilizarles, informarles y concientizarles para que juntos, como dice la profesora Ángela, podemos ir de la mano y podemos ir mejorando. Acá nadie es más, nadie es menos, creo que todos somos iguales. Y como ARIAD, estamos para sumar, no para restar. Buenas tardes a todos. Para mí, el caso de las cosmovisiones de los pueblos amazónicos hay que tratarlo al igual que el derecho a la lengua. En ese sentido, ya casi estoy sobre la hora, no sé si cuántos minutos me permiten, esto que se tiene que entender, está peor tal vez que el idioma, ¿no? Porque el modelo de servicio educativo no solamente habla del aspecto lingüístico, habla también de la cultura. Y la cosmovisión es la parte fundamental, luego del idioma, de la cultura. Y esto hay que entender, porque yo sé que los chipivos, los docentes chipivos, bueno, seguramente otros pueblos, tampoco no llegamos a entender de qué estamos hablando. Esto hay que entender y aprender. Por eso nosotros decimos que todo este aprendizaje nuevo, ahora aparte de lo que nosotros aprendimos en la comunidad con nuestros padres y con los abuelos,
El punto de partida es la cosmovisión. Y para tener derechos, tengo que conocer. Mis obligaciones, ahí están en la cosmovisión, ¿no? La regla de vida está en la cosmovisión. Todos los conocimientos que tenemos nosotros los pueblos originarios, ¿no? Del diseño, del idioma, de las plantas medicinales, conocimiento de la agricultura, de la matemática, el arte, las danzas, los cantos, está ahí. Entonces nosotros queremos vivenciar estos aspectos desde la escuela. Ahora nosotros no nos levantamos 3, 4 de la mañana a dar consejos a nuestros niños, ¿no? Nos levantamos 7, 8 de la mañana y a las 2, 9 de la mañana nuestros niños de 7, 8 años están bostezando. Yo el año pasado he visto a 3 niños en San Francisco llorar de hambre. Entonces, ¿dónde ponemos nuestra cosmovisión? ¿Ah? En ese sentido, bueno, yo sinceramente yo necesito unos minutos, unos mínimos, de 30 minutos, 45 minutos para poder entender por lo menos lo básico, ¿no? Miren, aquí nuestro joven, no sé, Heiser, tenemos un montón de jóvenes, ya están más de 1 hora paradas acá, faltan cuadros. Entonces, lo que yo quiero es que se entienda también que las cosmovisiones hay que entender en igual dimensión que nuestras lenguas. O sea, yo quisiera que también reflexione, así como están reflexionados sobre el tema lingüístico. Mire, muchas veces nos han preguntado aquí en el Perú y fuera del país, las mujeres shipibos, que el diseño está por todas partes del mundo. ¿Cómo lo hacen? ¿Manejan reglas? ¿Cómo saben las distancias? ¿Qué significan las líneas quebradas? ¿No? Las diferentes figuras geométricas. No entienden. Hasta que el año pasado dijo una paisanita mía que esa cruz significa la plaza de armas de Arencoche, esa plaza Martín. Uy, reloj público, perdón. Nosotros somos sinceros culturalmente, somos responsables y hay que decir las cosas como son, como lo son, ¿no? Entonces, afirmar tales cosas para mí es una falta de respeto y así no se debe orientar, ¿no? Hay una chica también que estaba hablando por las redes sociales sobre el tema de adjetivos, no sé quién le obligará a difundir de esa manera, ¿no? Cuando nosotros preguntamos o pedimos que en las casas formadoras, como el pedagógico, la UNIA, ¿no? Pregunten, ¿quién enseña las lenguas originarias? ¿No? ¿Quién enseña? ¿Y qué cosa enseña? Si todo el mundo me llama por teléfono, se va a mi casa a llevar tareas, un montón de por WhatsApp para yo resolverlos, a mí no me están formando. Entonces, son cosas serias, ¿ah? Y después, en algún momento, algunos me escucharon. Yo tengo un joven preparándose ahí. Hay un curso con créditos, lengua originaria, 19. ¿Cómo que si él ni siquiera habla? ¿Ah? No puedes, así no. Entonces, si nuestro idioma, nuestra lengua, nuestras lenguas originales están en esas situaciones, para mí, de pies a cabeza, aún más era más conflictivo el tema de cosmovisión. Nosotros, nuestra vida está aquí. Nuestra manera de aprender, nuestra forma de vivir, nuestras relaciones con nuestros parientes, nuestra disciplina, nuestros valores, ¿no? Nuestra forma de trabajar, están aquí, en las aguas, en los bosques, en los cerros, en las montañas, en los cielos, ¿no? Pero ¿cómo? Yo sé que aquí, cuando yo digo esto, no se entiende. ¿Qué quiere decir él? Hasta había un señor de química ahí, el año pasado, ¿no? Trabajaba en la universidad, hablando de la ayahuasca, por ejemplo, que tiene componentes químicos y tal cosa, y eso de apertura, ¿no? Toca el cerebro y está entrando al cielo.
Y yo le digo que no, usted acá está, ¿cuánto tiempo habrá pasado para encontrar esos partículas en química, ¿no? Yo solamente canto y aperturo el universo y ya estoy en otro mundo para adquirir el poder. Entonces, esa dimensión entendemos. Todo lo que conocemos, todo lo que vivimos, todo lo que tenemos que aprender, no hace una persona simple. Necesita una preparación, mínimamente 2 años. Porque ahora, hoy en día, en el pueblo shipibo, no sé cómo estará en Yanesha, en Machiguenga o en otros pueblos, la tercera categoría máxima, la máxima categoría de conocer o vivir toda la cosmovisión, de sacar todos los conocimientos, de tener una relación con los diferentes seres espirituales, ¿no? Lo hacía el Murraya. El Murraya. Murraya significa descubridor, y que se encontró. Ni Guillermo Arevalo se considera como Murraya, solamente queda en Omaña, que conoce algunas ciertas cosas. Pero toda esa adquisición de poder se hace en nuestros pueblos a través de dietas muy rigurosas. A los 2 años puedes adquirir ciertos conocimientos, ciertos poderes. Eso es increíble. Yo tengo alumnos que están por Tailandia, en Asia, por ahí andan, me mandan mensajes cuando se encuentran dificultades. Y muchos de ellos creen que yo soy chamán. Yo no soy chamán. Yo me he encontrado y me he reencontrado con mi propia cultura. Pero cuesta. Me ha costado años. No en 15 minutos. ¿Y cuánto tiempo dilataba para llegar a ser Murraya? Máximo 18 años. ¿Quién puede dictar esa cantidad de años hoy en día? Hay un montón que se dicen que tienen malocas para una cantidad. ¿No? Entonces, eso es lo que también nos tienen que entender los que son de otra cultura. ¿Cómo sentimos? ¿De dónde viene la alegría? ¿Qué hacemos cuando estamos tristes? Esos diseños de la tinaja, por ejemplo. Mira acá la hermana. Tiene un montón de diseños muy bonitos. Cuando preguntas a un mujer, ¿qué es K'nü? ¿Qué es diseño? Él te responde, el K'nü es el canto maravilloso. Que yo canto para atraer y tener poder para servir a mis prójimos. Y no es Plaza San Martín. Entonces, hay una cierta cosas muy fantásticas, ¿no? En la matemática, las mujeres y los hombres, ¿no? ¿Cuántos pasos medíamos? ¿Qué cosas hacíamos para los tejidos, para elaborar la canasta? ¿No? La cerámica. Yo veo que en otros mundos confeccionan pentagramas, uno es compositor, otro no sé qué cosa es, y finalmente canta. Nosotros no. Miramos unos 3-4 segundos alrededor y empezamos a cantar maravillosamente. En la Avenida Brasil del año 1989 competimos en una peña, yo como shipibo, tío Marcel también como shipibo, un abajún, Román Shapián y Shapián Moningo, un psicólogo, joven psicólogo. Entramos, nos presentamos como amazónicos, un montón de gente ahí, artistas, cantantes, bueno. Pero nosotros también sentimos que éramos artistas, cantantes. Nos trajeron la guitarra para poder cantar. Le dijimos que no, yo no necesito guitarra, pero tenemos nuestro propio repertorio y somos amazónicos. Y uno se pregunta, ¿qué son amazónicos? Mira. Entonces tenemos mucha gente que no conoce, creen que por acá anda el tigre, por ahí está la culebra, ¿no? Entonces, ahora nos presentamos con este poder. Este poderío está en Ariá, está concentrado en nosotros. Por eso es que cuando hay convocatorias para discutir temas educativos, vamos a plantear
también no dudamos. Yo no puedo esconder las condiciones de las capacidades de nuestros maestros. Ya no alcanzan. Ha desplomado, este conocimiento sobre la cosmovisión ha caído. Yo tengo una tarea del doctor Jorge, no sé cómo se llamaba, en forma vial, ¿no? Y todos nuestros jóvenes, hay varios jóvenes que se han formado en Iquitos. Esos niños, los 5 años, han tenido que salir al campo para hacer esas investigaciones. Yo participé en esas investigaciones. Entonces, amigos, es bien difícil de entender, ¿no?, la forma como pensamos y cómo sentimos y por dónde queremos ir. Nosotros combinamos y complementamos con muchas cosas que ocurren hoy en día. ¿Ah? Después de los grandes incendios no hay alimentos en las comunidades. ¿Ah? Ya no tienen, preguntan en su cabeza qué cosa tienen sobre cosmovisión. Yo he escrito ahí varios libros, ¿no?, y salen muchas tesis del mundo amarillo, el mundo nuestro mundo, el mundo de la sal, nada más. ¿Qué cosas significa para nosotros como cultura? No lo tiene. Si nosotros estamos con bajo conocimiento de nuestra cosmovisión, no vamos a poder muy fácilmente articular todo lo que necesitamos para comprensión lectora o para escribir nuestro propio lengua. Es muy importante. Tenemos un montón de tareas, un montón de tareas y trabajos que hemos realizado. El otro día estaba dando una conferencia sobre las posibilidades de llegar a conocer nuestra propia gramática, nuestra morfosintaxis, la fonología, bueno, en fin, todo lo que dice la lingüística. Y usted tiene, me dice, sí, yo tengo sintaxis 1, 2 y 3, pero ya está en libros. Eso ni me preguntan, no vas a entender, tienes que trabajar conmigo 3 años. Entonces, esas cosas le escapamos, le arañamos. Y eso es lo que, ¿no?, yo puedo pedir como un poblador shipibo de una comunidad, como padre de familia. Nosotros queremos jóvenes que egresen de estas instituciones con esa formación completa. Pero como dice la doctora Ángela, que viene de 6, 3, como dice Patti, 4 personas. Hay que convencer también a nivel local. A ver, no encontramos. ¿Ah? Nos ilusionamos y acabamos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, queremos que también ese tema de cosmovisión, posteriormente, discutamos con mayor calma, empecemos a entender como los versículos de la Biblia, uno a uno. ¿Ah? En una reunión yo había preguntado a un médico, señor doctor, médico, pero usted no tiene pastilla para amar o hacer amar. ¿Tienes alguna botica? No hay, pero nosotros tenemos. ¿Ah? Nosotros tenemos. El año pasado, cuando discutíamos el tema de educación secundaria E y B en el Hostal Manish, había una institución que estaba haciendo una investigación y llegó al problema de embarazo precoz. Pero si usted está diciendo que estás haciendo investigación, ¿no has investigado sobre el piripiri para no embarazar? Ni conocía. Entonces, ¿qué cosa de investigación está haciendo? Es parte de la cosmovisión. ¿Ah? Así están las cosas. Para mí, en la mañana escuché y me puse muy en su idea de la doctora Cristina, ¿no? Nosotros estamos como cultura de pies a cabeza. Yo sí creo que mañana no empezamos a entender esto y trabajar en ese sentido, en 18, 20, 25 años va a ser peor la situación. Muchas gracias. Eso no me pregunta. Muy bien, señores, muchas gracias por su atención y mañana continuamos las 8:30, 8:30 de la mañana. Muchas gracias.
y que me tacha no sawa woteranki y que